¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos escuchando la conferencia de los gobernadores, de algunos gobernadores de la Patagonia, no todos, falta el de Tierra del Fuego. Sigamos con la conferencia, que es muy interesante. Legisladores que responden y fueron electos por el oficialismo nacional acompañaron. Así que no hay que tener miedo de que esta casa funcione y se legisle. Y para legislar bien hay que dialogar, hay que sentarse. Y siempre, insisto en esto, en un ámbito de tolerancia y de respeto. En nuestro caso, nosotros en Chubut votamos a favor, por ejemplo, de la ley ómnibus. Pues no es un tema partidario, es un tema más profundo que tiene que ver con, hasta culturalmente, qué le muestra un presidente a las nuevas generaciones. Y estoy hablando en todo sentido. Cómo resolvemos los problemas, cómo tratamos al que no piensa distinto. En muchas cosas yo no voy a estar de acuerdo y en las cosas que no esté de acuerdo vamos a votar en contra. Es sencillo, se llama democracia. Última pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cristian García de Canal 9. Saludo a todos los gobernadores. La consulta es para Ignacio Torres. Si bien en la conferencia están mostrando un tono conciliador, que están convocando a diálogo al presidente de la Nación, en el caso de no llegarse a un acuerdo, ¿se mantiene la postura de cortar el envío de gas y petróleo? Gracias. Mirá, el hecho que esté saldado el tema, nosotros nunca jamás pondríamos en riesgo el trabajo o la seguridad de cualquiera de nuestros chubutenses, rionegrinos, neuquinos. Gustavo Melella también estuvimos hablando. Este tema ya está saldado, no tiene que haber más conflicto. Pero insisto, queremos que sean las bases para de ahora en más discutir lo importante, que es gobernar bien para resolverle los problemas a la gente. Jamás avanzaríamos pero esto también es importante. Fíjense que si no nos visibilizaban, nos pisaban. Si no nos visibilizaban, nos pisaban. Nosotros hablamos con las operadoras, ya le transmitimos, y les agradezco también el acompañamiento de las operadoras, de los trabajadores, de los centros de jubilados ex YPFianos, que estuvieron atentos hasta último momento. Y la verdad que nosotros, insisto, queremos vivir en paz, queremos trabajar con tranquilidad y queremos que se respete los recursos que son de las provincias. Sí. Muchas gracias. Está garantizado que te devuelvan. Bien, bueno, allí finalizó la conferencia de los gobernadores en el Senado de la Nación. No estuvieron todos, no llegó el de Tierra del Fuego, tampoco estuvo el de Santa Cruz, pero sí lo hizo a través del Zoom, en el que realmente marcaron que, sin ninguna duda, hay una nueva Argentina. Hay una nueva Argentina en la que Javier Milei ha tomado decisiones que afectaron a una provincia a la que se adhieren otras por las dudas que vaya a pasar lo mismo. Y les va a pasar lo mismo, porque Milei está decidido a recuperar dineros que esas provincias obtuvieron en otros tiempos, ¿sí? En el caso de Chubut, no durante el tiempo de este gobernador, sino de Arcioni, y que, bueno, tienen que devolverle al Tesoro Nacional, no hay vuelta que darle. Propusieron muchísimas cosas, entre ellas un parlamento patagónico, y realmente me suena extraño, raro, casi como un avance hacia la disolución de la Argentina. Un parlamento particular, nada más que de las provincias del sur de la Argentina, al que invitan al presidente de la República, ¿para qué? No sería la autoridad sería la vicepresidente, digo yo. Es muy caliente la conferencia como para sacar conclusiones, pero está claro que, como bien dijo en el final Nacho Torres, el gobernador de Chubut, vinimos acá para visibilizar nuestros problemas, porque si no nos pisaban a todos. Es clave eso.
Ahora, significa pisar, reclamar lo que deben, porque en definitiva lo deben. A tal punto que en un momento determinado ofrecieron un bono que era una manera y un camino que estaban buscando con el ministro del Interior para compensar la deuda que tienen con la nación. Sin duda es así. Rara la conferencia. Una conferencia en la que cada uno, además de distintos partidos, el de Neuquén, que tiene bases y raíces en un partido provincial, Beletinec, que en un momento determinado estuvo con los radicales, después con el peronismo, en algún momento coqueteó con Macri, y hoy tiene también una postura provincial. El gobernador de Santa Cruz, que también tiene una posición muy particular, porque es un gobernador que le ganó al peronismo, pero que casi forma parte de un movimiento sindical en el gobierno de Santa Cruz, y Nacho Torres, la gran figura, el nuevo cacique de la provincia de Chubut, y casi, además, el de toda la Patagonia. Rarísimo, rarísimo el tema, que tiene que ver más que nada con implicancias políticas, no económicas. Porque hizo referencia el gobernador de Chubut a que el tema está saldado. No, hay una resolución de un juez, ¿sí?, que dice determinada cosa que después leeremos, pero quedan muchas instancias. El gobierno nacional se defenderá, dicen que con dos medidas, una reclamando ante el juez federal de Chubut y otra con un per saltum directamente a la Corte Suprema. Y si esto cae en la Corte Suprema, si es per saltum, tiene un tiempo. Se debe expedir la Corte Suprema en un tiempo que son 15 días hábiles, creo. Pero si esto va a la Corte Suprema sin per saltum, puede quedar en las historias y no va a recuperar el dinero Chubut de ninguna manera, como tan fácilmente lo ha resuelto y decidido el gobernador de la provincia de Chubut. Así que yo estoy sorprendido porque en definitiva esta es la respuesta a una nación nueva que están haciendo, no hay vuelta que darle, está claro. Jamás vimos a un presidente proceder de la manera que procede, alejándose de las cámaras sin llamarlas. Cuando las llamó le dieron un bofetón y entonces retiró todo, y cada vez que uno le pregunta a un diputado o a un senador si va a haber agenda parlamentaria, te dicen sí, pero esperemos el 1 de marzo para ver qué cuenta el presidente. Entonces tenemos un gobierno que se maneja con el DNU, y a partir del DNU hoy hasta determinó por intermedio del Ministerio de Capital Humano dar de baja 5 universidades que se iban a crear. ¿Sí? Es decir, una manera muy particular que tiene el presidente, con los insultos incluidos, estamos en contra de todo eso. Y por el otro lado aparece un grupo de gobernadores unidos, sin intereses comunes, porque son de partidos diferentes, pero creo que atajándose a lo que viene, porque definitivamente cuando empiecen a tomar diferencias entre las provincias se van a dar cuenta que son totalmente distintas, aunque estén todas en la Patagonia. Una Patagonia, entre otras cosas, olvidada por los argentinos en un momento determinado y tan poco poblada, ¿sí? Creando un nuevo parlamento, el Parlamento Patagónico. No sé por qué me aparece en la cabeza algo así como lo que pasó en España en un momento determinado cuando los catalanes determinaron separarse. No utilizaron jamás la palabra escisión los gobernadores, pero sí la creación de un parlamento, y que vamos a tener dos, el nacional, el que se desarrolla siempre, y otro. Una cosa rarísima. Como una región autónoma, ¿no? Pero poco entendible. Una región autónoma. En España suele ocurrir en muchos lugares de Europa regiones autónomas. No estoy refrendando lo que se hizo. También es cierto que esto no va a ocurrir, porque lo que hace, como vos bien sabés, tanto Ignacio Torres como muchos gobernadores, lo que le está dejando de dar el gobierno nacional es mucho menos de lo que va a perder si hay paro. Ojo que este miércoles, o sea mañana, Melella, el gobernador de Tierra del Fuego, ya anunció que mañana no va a haber... No, se suspendieron todas las medidas, acaba de decirlo... Ah, Melella lo dijo recién. No, Melella no participó. No, por eso estoy diciendo, no. No, pero pará. Acaba de decir Nacho Torres que a partir de la resolución del juez coincidieron todos, con Melella incluido, en terminar el conflicto. Ellos creen que el conflicto está terminado. Sí. Y entonces llega la etapa del diálogo. No. Y como tal,
lo que hacen es suspender todas las medidas amenazantes de no enviar petróleo al resto del país. A ver, si es que el gobierno, que todavía no se definió al respecto, ya dijo que iba a apelar igual, probablemente va a apelar. Sí, va a apelar. No escucha a nadie del gobierno igual diciendo que iba a apelar, todavía no redobló la apuesta. Por ahora hay trascendidos. Sí. Pero tenemos al senador Juan Carlos Romero, al senador salteño, para poder charlar con él. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, Fernando, buenas tardes, encantado de... Bien, bueno, es un placer poder charlar con usted. El gusto es mío. Bien, ¿cómo ve esta situación tan difícil, tan complicada, en un país que había llegado casi a su fin, porque vivíamos una situación insostenible hasta el 10 de diciembre, y hubo que componer uno nuevo, con un presidente muy particular, que tiene modos muy singulares, y un país que parece reaccionar, por lo menos desde el sur, de una manera unida, conjunta, y hasta planteando la creación de un parlamento patagónico. ¿Cómo ve toda esta situación usted? Le cuento primero por el final. El parlamento regional no es otra cosa, está en la Constitución. Nosotros hace ya casi 40 años, en el gobierno de Alfonsín, se firmó el Norte Grande, y hay un parlamento desde entonces que no es otra cosa que legisladores locales de las provincias que se reúnen cada tanto. O sea, no es que se eligen nuevos legisladores, nada, sino que así como hay reunión de intendentes, de gobernadores, hay reunión de legisladores provinciales para charlar de temas regionales, integración, y obviamente que yo digo que la unidad nacional no se va a afectar con estos conflictos, son discusiones propias del federalismo. Yo creo que el gobierno tiene que entender que el federalismo debe ser un trato equitativo y equilibrado entre nación y provincia, con respeto, con moderación, lo cual no le quiere decir nada, ni quiere exceptuar a nadie de cumplir las reglas. Entonces, por eso yo divido en dos partes la gestión de mi ley. Por un lado, tenemos los aspectos económicos, que yo adhiero a muchos de ellos, porque es hacer lo que hacía falta hacer, lo contrario del kirchnerismo, que nos llevó a la pobreza y al aislamiento que nos llevó, y también a la inflación que nos dejó la irresponsable gestión de Alberto Fernández y Massa el año pasado. Entonces, esa es la parte que debemos poner todo comprensión, porque hay mucha gente que está padeciendo la merma de recursos, el ajuste, que digamos con esa palabra, que se está haciendo. Pero falta el segundo aspecto, que yo digo, esto no está acompañado de una buena relación, de diálogo, de entendimiento entre la nación, sus funcionarios, los legisladores y los gobernadores. Así que ahí yo veo que tenemos una dicotomía, dos elementos que conviven, que es el cambio que se debe hacer y la poca política que se está haciendo. Bien, en la escucha de la conferencia de prensa y en las palabras de los gobernadores que estuvieron allí, hubo un tono finalmente conciliador, entendiendo ellos que la resolución del juez federal de Trelew o de Rawson daba por terminada la cuestión, cuando sabemos que el gobierno no se va a quedar quieto. Pero el tono fue, bueno, terminemos esto aquí y charlémoslo. Cada cosa que se nos plantee, que sea una diferencia, que no termine en un conflicto de alto voltaje como se dio con cruces, hasta con palabrotas entre unos y otros. ¿Usted cree que es posible, conociéndolo a Milei como lo conoce, si no lo conoce personalmente y no ha tenido mucho trato con él, sí lo ha visto accionar, que el presidente se apee, que se baje de esta manera de conducir, de esta manera de hacer las cosas, de esta manera de tratar a los protagonistas? Yo no lo conozco en lo personal. Yo sé que, no sé si cambiará o no, pero es lo que debería hacer. Seguir con la firmeza en las medidas, con la firmeza en su programa, pero convenciendo un poco a la gente de por qué. Convencer a los legisladores y a los gobernadores que hagamos un esfuerzo compartido y que sea equitativo, que sea equilibrado, por un lado. Por otro lado, las cuestiones federales se resuelven en el Congreso o en la justicia. La justicia es la máxima autoridad. Si acá un juez federal ha dado un fallo que lo he leído, me parece muy razonable, en cuanto que no niega las obligaciones de la provincia, pero sí
reafirma que no deben ser autoritarias ni intempestivas las medidas que la nación toma, que fue sorpresivo el descuento que se le hizo a la provincia y que ha llegado a una magnitud tan grande la inflación de este tiempo que la deuda, así dice el fallo, ha crecido exponencialmente. Entonces acá tiene que haber cuestiones razonables, tiene que haber acuerdo. Ahora, es posible que la nación no acate por ahora el fallo, que apele, que vayamos a la Corte, pero bueno, en algún momento, si la Corte se pide, hay que hacer lo que diga la justicia, que es inapelable un fallo de la Corte, a pesar de la resistencia, como hizo el gobierno de Fernández, de quitarle a la capital federal recursos para darle a la provincia de Buenos Aires, y la Corte a poco tiempo, a largo tiempo, falló en contra de esas medidas arbitrarias. El federalismo en Argentina no debe ser equilibrado, no puede imponerse de arriba para abajo, y entonces eso es lo que yo creo que ahora debería llamar a la reflexión y al diálogo, habiendo tantos temas pendientes. Se cayó la llamada ley ómnibus, el decreto, el DNU está con riesgo de caer también, y es poco práctico pelearnos en estas circunstancias. Juan Carlos, 2 o 3 cositas. La primera, sí. Usted dijo que va a votar a favor del DNU, más allá de estas críticas que está haciendo y esta reflexión, que usted resalta cuestiones del fallo que obviamente beneficia a los gobernadores que acabamos de ver, haciendo eje obviamente un gobernador del PRO, un gobernador muy amigo de Macri, que habló con Macri, me consta hoy, igual que ayer y el fin de semana. Usted también lo conoce a Mauricio Macri, seguramente está al tanto, que la propia Patricia Bullrich hizo campaña con Ignacio Torres, eran amigos, hasta inclusive Patricia Bullrich en un tuit que después borró, lo llamó extorsionador, Bullrich a Nacho Torres. Pero para ir a la pregunta puntual es, ¿usted sigue planteando que va a votar a favor del DNU más allá de lo que está remarcando ahora? A ver, yo digo que el DNU, porque lo he leído varias veces, contiene cosas que estábamos esperando. Desregulación aérea. Que alguien me diga que la desregulación aérea es negativa para el país, para los usuarios, para los vecinos. El hecho de que Aerolíneas deje de perder miles y miles de millones de dólares, que compita al igual con otras, es bueno para los pasajeros. La ley, derogación de la ley de alquileres, que Macri mandó una, la Cámara la arruinó, volvió a dar ida y vuelta, y teníamos cada vez que pasaba por el Congreso una ley peor, que esté derogada, que nos manejemos por el Código Civil. ¿Qué se logró? Beneficio, porque hay miles y miles de propiedades que estaban fuera del mercado que hoy están alquilándose. Y así cada articulado, más allá que uno pueda coincidir más o menos con alguno, tiene alguna ventaja desde el lado de la desregulación. Yo creo en la desregulación, creo en las privatizaciones, lo hice en mi provincia cuando goberné y tuvimos éxito. Yo creo que hacer lo contrario a lo que hizo el kirchnerismo es lo que hay que hacer en el país. ¿Qué son las críticas que veo? 2 tipos de críticas. Una del kirchnerismo, que critica todo, la desregulación aérea, la desregulación de alquileres, todo. ¿Por qué? Porque yo creo que ellos siguen pensando que con el modelo kirchnerista y el modelo de Massa veníamos bien, íbamos bárbaros, y lo estaban llevando de Venezuela a Haití, y la gente se dio cuenta y votó en contra de eso. Por otro lado, termino la idea. Por otro lado, el kirchnerismo, están los que critican porque están enojados, porque están fastidiados por el estilo del presidente. Entonces, si el presidente no metiera todo en la misma bolsa, tendríamos un núcleo de gente que quiere colaborar para que el país salga adelante, para que encontremos un camino, tendríamos más unificado ese grupo y solamente quedaría la disputa con el kirchnerismo, que repito, son aquellos que creen que veníamos muy bien con la dilapidación. Bueno, a eso iba. Usted
y discúlpenme la expresión, es un viejo lobo de mar en la política. Nosotros acá en la capital lo conocemos desde hace muchísimos años porque gobernó Salta, ¿no? Después le quiero preguntar por Sáenz, ¿no? Si es peronista o no es peronista, su relación, dice que no habla, usted no habla con Sáenz, pero habla con los funcionarios de Sáenz, lo dijo hace muy poquitito en algunas entrevistas. Pero lo que yo le pregunto es, ¿no le están haciendo un caldo de cultivo al kirchnerismo? Usted remarca siempre en todas las expresiones públicas que va a votar la ley del DNU porque es lo contrario a lo que proponía el kirchnerismo. Que inclusive la gente votó también eso, por la descomposición política que dejó muchos años del kirchnerismo y también los errores de Macri, también los errores de Mauricio Macri durante los 4 años. Pero muchos dicen, los peronistas se están relamiendo. Se están peleando entre ellos, se están peleando entre el macrismo, que puede ser Nacho Torres, con el gobierno nacional, y los peronistas no salen, como que empujan para que salgan en los medios, se peleen y no dicen nada. Después voy a contar algunas cosas del GBA y qué pasó ayer en la gobernación entre los intendentes del GBA, digo peronistas, que buscan una vuelta. La pregunta es, ¿no tiende o que usted huele si el peronismo realmente se está apaciguando para dejar en la opinión pública que se pelee quizás el macrismo o gente Juntos por el Cambio con el gobierno? Yo distingo el peronismo del kirchnerismo. Yo me siento peronista, lo mismo que Pichetto, que Ramón Puerta y tantos dirigentes que tenemos ese origen peronista y que prácticamente 20 años de exilio del partido cuando fue copado el peronismo por el kirchnerismo. El kirchnerismo es una versión extrema del peronismo. Y están unidos, están fuertes, tienen la provincia de Buenos Aires, muchos municipios, y se van a defender como opositores. Ahora hay una gran cantidad de personas que tienen origen peronista, piensan así, pero son moderados, quieren el cambio, y también votaron por Milei muchos de ellos. O sea que yo no lo pondría. Y hay muchos gobernadores razonables que han salido electos por el peronismo. Yo no le quiero rehuir a las preguntas. Sáenz es amigo mío. Hemos trabajado juntos. Porque es masista. Usted habló mal de Massa y Sáenz, ¿es masista o no es masista? Yo lo vi hacer campaña por Massa. No, es amigo de Massa también, pero ya pasó la elección esa. Yo trabajé en otro lugar, yo trabajé para Cambiemos hace muchos años, y hace 20 años que, digamos, estuve en contra del kirchnerismo desde que realmente se hicieron cargo del país. Hace prácticamente más de 20 años. Sáenz, como todo gobernador, hace lo que puede, es de origen peronista. En el 2015 fue candidato mío a intendente cuando yo competí la última vez por la gobernación, que no accedí, pero él accedió a la municipalidad. Hicimos juntos esa campaña, hicimos la campaña de gobernador juntos. O sea, en lo local fuimos aliados políticos, en lo local siempre, desde el 2015 hasta ahora. Y bueno, ahora yo creo que hay una reconfiguración en general de la política en el país. Yo no le puedo decir lo que pueda hacer Sáenz o el sector nuestro dentro del año próximo o en el 27. Eso se verá en su momento, pero yo igual defiendo a la provincia, apoyo. Lo que me preguntaron es si Sáenz me pidió que haga de mediador. Y yo contesté que no, porque no me habló de eso él. No hablamos de mediación ni nada parecido porque tal vez no haga falta. Pero no voy a negar que somos amigos y que lo apoyo en todas aquellas cosas que me solicite, por supuesto. Senador, ¿sabe que me sorprende que usted no lo conozca personalmente a Milei? ¿Cómo Milei, como presidente de la Nación, no haya querido conocer a senadores y especialmente de su estirpe, de sus años, de su trayectoria, que no hayan tenido nunca un encuentro? Es sorprendente eso. No, bueno, él lo expresó. Yo creo que él cree que somos, para mí no es peyorativo la casta. Si la casta es la dirigencia política, claro. Yo soy parte de la dirigencia política. Yo no lo conozco en lo personal, creo que hace falta aplicar muchas de esas ideas que él está llevando adelante, pero lo mío no es ni por interés personal, ni por acercarme a nadie, sino para que el país salga adelante. Yo creo que hacer un cambio a lo que venía siendo el kirchnerismo merece una atención, una comprensión y un acompañamiento. Creo que ni siquiera se reunió todavía con sus propios senadores, o sea que tampoco me extraña que tenga ese tipo de estilo el presidente de poco diálogo político, porque él no cree en la política, descree, pero bueno, con el tiempo seguramente entenderá que es así.
Bien, ¿vamos bien económicamente, como dice el gobierno, que está satisfechos con las cifras de enero? ¿Usted cree que vamos camino a un descenso de la inflación y a equilibrarnos cuando lleguemos a fin de año o no? Yo creo que todo cambio duro, que antes se llamaba ajuste, ahora ya no se usa esa palabra porque ya perdió buena imagen la palabra ajuste, pero todo ajuste trae dolor y trae achicamiento de la economía y mucha gente está padeciendo esta inflación que obviamente no es por echar la culpa al que estaba, pero sabemos que es toda la tierra que escondieron bajo la alfombra el masismo para intentar ganar. Yo creo que la inflación está bajando, llamémosle el ajuste o astringencia monetaria de no imprimir va a ayudar, pero yo creo que no alcanza. Hay que avanzar en tener leyes que le dé confianza a los inversores, seguridad jurídica a través de leyes, no de decretos. Hace falta un clima proclive a los negocios y eso todavía está faltando. Yo creo que se van a mostrar resultados. Cuando uno hace ajustes debe mostrar resultados, que no solo es que baje un poco la inflación, sino ordenar la economía, y para eso yo creo que no alcanza con lo que pueda hacer el Poder Ejecutivo, sino habría falta un mayor acompañamiento del Congreso y un mejor diálogo con los gobernadores, por supuesto. Bien, hay una contracara de Milei que es su vicepresidente, que es Victoria Villarroel, que ella sí tiene una relación con ustedes, por lo menos dialogaron, acordaron en algún momento para designar las autoridades. Sé que anduvo por el norte, que anduvo por Salta, no sé si usted la pudo encontrar por allí. Son dos estilos diferentes, y ¿usted cree que va a haber agenda parlamentaria en el Senado? ¿Ella les cuenta que va a haber agenda parlamentaria en el Senado? Bueno, ella sabe muy bien, igual que todos nosotros, que no depende de uno ni de ella, sino de que hay una voluntad hay una agenda, hay que llevarla a la práctica. Yo creo que Villarroel tiene un muy buen estilo, es firme pero cordial en el trato, no creo que sea contradictoria, no he advertido ninguna contradicción entre ella y el presidente Milei, pero sí su rol lo está cumpliendo con un nivel de diálogo importante. Hemos logrado ya en 2 oportunidades juntar un número interesante para mantener las autoridades del Senado, para tener control y para quitarle el control del Senado al kirchnerismo, pero ahora viene a partir del 1 a poner en práctica una agenda legislativa. Sin duda que uno de los primeros temas que va a ser si se trata o no se trata el DNU. Yo por lo que veo y le digo hoy día, si fuera una sesión pronto, con el clima que se está viviendo, es posible que no pase el DNU, lamentablemente. Usted, si hubiese sido gobernador en estos momentos, con su experiencia, también era alguien aguerrido usted, siempre con el diálogo, usted inclusive hasta dice que no le gusta el estilo de Milei, a nosotros tampoco, ¿no? Milei, recordemos que puso la cara de un gobernador, que es Ignacio Torres, te puede gustar o te puede gustar, haciéndolo pasar como alguien con síndrome de Down. También, obviamente, habló de un vecino suyo, se podría decir. No sé qué relación tiene con él, con Gerardo Morales, pero lo tildó de corrupto hoy a la mañana. De cornudo. Perdón, de cornudo, no de corrupto, de cornudo, mucho peor quizás. Dios mío. Ahora, más allá de eso, ¿usted qué hubiese hecho? Usted, repito, que conoce lo que es la gestión y conoce las diferencias y las peleas con el gobierno nacional. Un presidente de este estilo, ¿usted hubiese reaccionado quizá como Ignacio Torres? Y mire, yo he tenido varios presidentes siendo gobernador. Empecé con Menem, y si bien con Menem tenía un trato cordial, me peleaba con los ministros de él. Ahí está. Y Menem tenía ¿Con esa Fernando Niembro se peleaba? No, conmigo no. Conmigo no. No, pero me peleé, no voy a dar nombre, me peleé con varios ministros, a veces delante de Menem, pero me dejaba actuar. Después, con De la Rúa también nos peleamos con los ministros de la Rúa, espectacular los debates y todo, pero siempre con cordialidad política. Discutíamos por los fondos. ¿Y con quién discutíamos? Al lado mío Néstor Kirchner, la gente de Misiones, Rodríguez Sá, y peleábamos por los recursos de la provincia. Yo defendí y peleé los recursos de la provincia siempre. Con Néstor Kirchner no me peleé con él directamente, pero discutí con los ministros, pero Néstor Kirchner conmigo fue muy cordial cuando fue presidente. No así al final, cuando apoyaron otra lista fuera del peronismo. Pero de todos modos, debo decir que uno
debe buscar que haya respeto entre nación y provincia, que se las trate a las provincias equilibradamente. Y yo no me puedo poner en el cuero de Torres, pero seguramente hubiera sido firme también, sin duda. Bien, Romero, quienes están cerca de Milei dicen que están detrás de una epopeya, que hay que terminar con una manera de hacer política en la Argentina, que esa manera de hacer política nos llevó al lugar que usted contó, nos llevó el kirchnerismo, nos llevaron Fernández y Massa conduciendo el país, casi al borde de la hiperinflación, con una inflación del 200%, con 12 años sin crear empleo en la Argentina formal, bueno, con tantísimas situaciones que se vivieron en la Argentina. ¿Usted cree que Milei está convencido que va por una nueva manera de hacer política, tratando de enfrentarlos muy fuertemente a todos ustedes que tienen una gran experiencia, tratando de crear un nuevo statu quo en la Argentina? Mire, él tiene que cambiar la situación económica, tiene que corregir los vicios, tenemos entre todos que corregir los vicios de la economía, de la voluntad que tenemos, que hay miles de argentinos, de apropiarse del recurso del Estado, desde el más rico hasta el más pobre. Pero yo, mire, que leo de ciencia política, de historia, pero otra forma de hacer política, ¿cuál podría ser? Pero no me gusta tanto la de Putin, la de los chinos, pero hay que tener chinos en el país. El gobierno chino tiene un orden espectacular, pero el país tiene chinos, no tiene argentinos. Sí. Y yo digo que en Italia, en Francia, bueno, digamos, en los países que nosotros conocemos en Occidente, la política se hace con políticos. Pueden ser mejores o peores, se van cambiando, rotando, pero no se hace política sin política. No sé con quién va a hacer política. Si me permite y avanzar un poquitito. Él se declara anarcocapitalista. Cuando uno va, Lilita Carrió nos mandó a todos a averiguar qué significa un Estado anarcocapitalista, uno se da cuenta que el anarcocapitalista quiere la desaparición del Estado y que los individuos se vean respaldados por la propiedad privada, por el libre intercambio. Me da la sensación que Milei lo que busca es un Estado muy pequeño, que las transacciones se hagan entre privados y seguramente con los gobernadores, pero a partir de no tanta presencia pública. ¿Usted cree que es posible en una Argentina que está acostumbrada a que el Estado le puso el pie a los argentinos desde hace mucho tiempo, ese tipo de gobierno que propone Milei? Yo creo que el Estado debe achicarse. Yo en mi provincia achiqué el Estado enormemente con transferencias, con privatizaciones. Llegamos a tener superávit durante 12 años. O sea que yo creo en un Estado chico, pero no puede desaparecer nunca el Estado. Alguien tiene que arbitrar la justicia, tiene que arbitrar la educación, la salud pública, los bienes públicos. O sea, la seguridad. Un Estado eficiente y chico, la seguridad sin duda. Un Estado chico y eficiente. Si ahora una cosa es el señor ese que creo que era austríaco, teórico del anarcocapitalismo, bueno, una cosa es escribir libros y otra cosa es gobernar. Y lo que tiene que hacer Milei está gobernando con la realidad. Podrá hacer liberalismo, podrá hacer un poquito de anarquismo, que no viene tan mal, pero no va a poder hacer desaparecer el Estado porque la Constitución nuestra nos marca un camino que tiene que haber un Estado que cumpla sus funciones. Y ya, yendo a la Constitución del 53, tendríamos un buen modelo que respete la propiedad, que respete la seguridad, la educación, la justicia, la división de poderes, que es tan importante en el liberalismo. Si uno le puede decir algo al liberalismo es que defendió la división de poderes. Y entonces Milei también tiene como liberal que dice que tiene que respetar la división de poderes, los fallos de la justicia, las decisiones de las cámaras y salir adelante entre todos. Yo abogo por el consenso, por el diálogo y espero que se pueda hacer. Juan Carlos, ¿usted sigue siendo amigo de Macri? Sí, tenemos una vieja amistad de cuando, muchísimo antes que entre en política, incluso antes que entre a Boca. Bueno, o sea, lo conoce bien. Sí. ¿Qué piensa hoy Macri? Porque hoy brilla por su ausencia, porque nadie sabe bien si va a ser candidato a volver a presidir el PRO. Ayer hablábamos con una diputada que nos decía que no está claro, que no hay lista de unidad, que podría... Lo estoy llevando a otro terreno, que no es el suyo, pero muchos remarcan que
Macri está enojado con Milei, Niembro tiene un poco de información, quizá la quiera compartir o no, pero muchos dicen eso, que Macri no estaría contento con esta situación, de tener que estar haciendo de puente o de moderador un poco entre el propio Ignacio Torres y Milei. El tema de los estilos, de los usos, de las expresiones de Milei evidentemente no le gustan. ¿Usted qué cree que pasa por la cabeza del expresidente? Repito, porque el que lo puso arriba de la mesa fue el presidente Milei cuando voltearon la ley ómnibus, dijo y empezó a hablar mucho de Macri, no habló de fusión, no habló de cogobierno, pero todo indica que quizás para el año que viene, año electoral legislativo, podría llegar a haber algo en conjunto. Acá Niembro me hace con la boca, no sé si está con un caballo haciendo eso. Te digo que hoy es imposible eso. Es imposible por el lado de Milei, pero dejemos responder a Romero qué piensa de la participación de Macri en este momento de la Argentina. Yo no puedo ponerme en la cabeza de Macri, pero sí veo que está ayudando, está apoyando. Es una situación difícil. Cuando uno ayuda de afuera, no deja de dar consejos. El que tiene la lapicera es el que decide. Así que estar afuera, para cualquier expresidente, gobernador, es una situación compleja, donde debe ser prudente, pero a su vez ser sincero. Y yo creo que Macri está llevando ese rol adelante desde su sector político. Y después tendrá su propia interna, el PRO, que la tendrá que resolver, me imagino, democráticamente en algún momento, pero ya en las cámaras están colaborando el PRO con el gobierno de Milei. Yo creo que en eso no hay más unidad, más cogobierno. Yo no veo que vaya a suceder ahora, pero sí creo que la postura de Macri es de colaborar y apoyar dentro de lo pero el año limitado que viene, uno le repito, está conociendo la Macri, acá me dice Niembro que no, pero conociendo a Macri cree que va a haber o puede haber un acuerdo electoral, aunque sea, quizás no de gobierno, que es raro un acuerdo electoral, y si ganan, ¿cómo va a ser el gobierno? Bueno, ¿pues un acuerdo electoral para el 2025? Yo, mire, me preguntaron también estos días sobre cómo veo lo que pasa. Yo creo que es un momento de muchos cambios políticos y de alineamientos. No tengo ni siquiera claro si, por ejemplo, el kirchnerismo va a seguir controlando el PJ. Claro. No tengo claro si los gobernadores que son moderados van a tomar control del PJ cuando termine el mandato de Fernández. Yo no sé si el PRO se va a organizar democráticamente, porque estamos en un momento de mucha expectativa y cambio. Yo no veo todavía cómo se van a alinear las fuerzas. No nos olvidemos que hay elecciones provinciales y nacionales dentro del año que viene, ya ni siquiera son 2 años. Así que no tengo muy claro, creo que van a haber muchos cambios y va a haber mucha incertidumbre. Yo le doy información de ayer y de hoy, si me permite, senador. Sí. Usted que es peronista, muy probablemente cuando llegue Alberto Fernández se va a tomar licencia, no va a renunciar a la presidencia del PJ. Después está Julio Zamora, le vamos a preguntar algo de esto. Es otro que conoce muy bien el peronismo y sobre todo el GBA, porque hubo una reunión de Cañuelas el sábado, creo que Julio estuvo. No hablé con Julio lo hablé con otros intendentes. Hubo una reunión ayer a último momento, se chatearon, no sé si Julio Zamora se fueron a ver al gobernador Kicillof. Se está replanteando el peronismo. Máximo Kirchner va a seguir como presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, al menos, remarcan, hasta... Cristina los unió otra vez. Cristina dio la orden el fin de semana de terminar con las diferencias, para decirlo de alguna manera, entre Máximo Kirchner y el propio Kicillof. Hay una especie de decir, no nos metamos, es lo que yo le preguntaba recién, senador. Es como diciendo, se están matando entre ellos. ¿Para qué meternos? Desencillemos. Esperemos a ver qué pasa, no es nuestro momento. Esperémoslos el 1 de marzo, que le vamos a hacer sentir el rigor de la Cámara, el 1 de marzo. A la noche, que después voy a contar un poco por qué las 9 de la noche, cómo va a ser el discurso un poco de Milei y sobre todo hablando de, ¿cómo podría decir?, desprolijidades de diferentes organismos públicos manejados por la Cámpora, por el kirchnerismo y también por el albertismo. Bien. Mire que lo que tiene que decir... como dice la Constitución, el presidente tiene que informar el primero a las cámaras del Estado de la Nación. O sea que no me extrañaría que haga un análisis crudo de la realidad, cosa que me parece muy bien. Pero lo que no hizo Macri. Sí, Macri fue muy tibio en eso, sí, un error fue tibio, de esa parte. Sí. Ahora, de todos modos, Milei también espero que lo político hable de diálogo y de concordia, si no,
va a ser muy tensionante esa reunión nocturna. Bien, senador, le agradecemos, Juan Carlos, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ustedes, un abrazo grande y buenas tardes. Le mandamos un abrazo. Bien, con respecto a la reunión, ya llega Julio Zamora, el intendente de Tigre. ¿Le están aconsejando a Milei? Te vas a morir de risa. ¿A la reunión o al 1 de marzo? A la del 1 de marzo, que hable a las 8 y no a las 9. ¿Sabe por qué? ¿Qué es? No sé Porque qué. juega Racing. Vamos todavía, vamos todavía. Te juro. Yo sabía. Tengo mis diferencias con Milei, como sabés, pero le voy a mandar un mensajito, no sé si me va a responder, a Bien. ver si efectivamente. Bueno, pero hay alguien que se le acercó y le dijo, hay que aprovechar el prime time con Ahí todo. está, muy bien. Pero hay un partido de un equipo que viene de ganar el Clásico, ¿sí? Entonces, ¿para qué a las 9? A las 8 también tenés el prime time y no espantás a los hinchas de Racing que se van a ver el partido sin ninguna duda. Un pequeño chascarrillo, una anécdota que no sé si se concreta. ¿Querés o no. saber qué va a decir? ¿Cuánto va a durar? Va a durar más o menos unos 30 o 40 minutos. Poquito, como En hablaba general, Macri, poco. Hablaba Macri. Ojo que en el foro, el último foro de la derecha, en Maryland, habló 1 hora. Sí. En el foro de Davos habló 35 minutos y habló 25 minutos el 10 de diciembre. Sí. Disruptivo, pero lo que va a decir, y se va a servir de alguna información de la CIGEN, sobre supuestos gastos supuestos gastos superfluos de algunos organismos del Estado, básicamente lo que va a hablar del choreo de la casta que él cree que hubo con mucha caja del gobierno nacional que se fue. Bien, Julio Zamora, el intendente de Tigre. Gracias, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Hace mucho que no lo veía, Julio. Un pequeño detalle Sí. quiero contar. Yo viví durante mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Bajo el ejido de una ciudad particular, especial, que tiene un estatus también distinto y que tenía un jefe de gobierno no llamado ni intendente ni gobernador, en el que se vivió bien, ¿sí? Se acomodaban bien las cosas. Desde hace un par de años yo vivo en una zona, la zona norte, que conduce el intendente, y realmente si yo en Buenos Aires tenía algún problema, era muy difícil llegar al jefe de gobierno y decirle se tiene un problema. Me cuentan vecinos de Tigre está muy bien, me cuentan vecinos de Tigre que lo llaman al intendente y le dicen, mire Julio, hay un problema en tal lugar. Y él inmediatamente... A ver si te entendí, porque vos lo decís. Sí. O Larreta no te atendía el teléfono y Julio Zamora sí te lo Para atiende. problemas mundanos, Ahí está. para problemas que tienen que ver con el ciudadano común, no te atendían. Yo sé que la ciudad de Buenos Aires es muy grande, pero... Jorge Macri lo hará, porque Jorge Macri fue intendente de López. Bueno, por ahí cambia el procedimiento aquí en la capital. Está un poco envejecida la capital en este último tiempo. Sí. Digo que vecinos lo llaman al intendente y el intendente de Tigre le dice, che, muchachos, hay un problema en tal lugar, vayan a tratar de solucionarlo. No se da, no es común. Además, entrar a un territorio como el de Zamora, en el que desde que vos entrás al territorio, a cualquier hora del día y cualquier hora de la noche, inclusive la madrugada, siempre hay un rondín de la policía que está cuidando. Yo pensaba que me ibas a decir, porque voy a ser malo al principio, me voy a decir que ni bien entras a Tigre, o por lo menos en la zona donde vivís, ves carteles en nombre y no específicamente de Zamora. No, veo pintadas de masa ahora. Veo pintadas de masa, te digo sinceramente, Me pintadas. decía en la radio, toda la semana en la radio donde estamos en Radio Colonia, me decía, pero yo entro a Tigre y veo pintadas de masa. Sí, pintadas frescas de Vamos a masa. preguntarle a Zamora si lo puso él. Bueno, no, él no. Bueno, no sé, creo que no. sé, ¿qué es eso? Bueno, gracias. Y me dicen los vecinos de Tigre que usted cuando ellos lo llaman, le soluciona los problemas así inmediatamente. Obviamente que en la medida de lo En la medida de lo posible, por supuesto. nos plantea, bueno, el teléfono mío lo tienen muchos vecinos y damos respuesta en lo que podemos, con los servicios y con las limitaciones propias que tiene la administración de una ciudad. Damos respuesta a nuestros vecinos. Así que es alguien muy querido, no solo por los peronistas que lo votan, sino también por muchos ciudadanos de Tigre. Por eso ganó 2 elecciones, una interna y otra Tuvo varias batallas, provincial. Si alguien que tuvo que batallar el año pasado Pero fue no Julio Zamora. solo con el voto de los peronistas, sino de mucha gente que le reconoce a él, a Zamora, todo lo que hace por
una zona muy extensa que tiene Un día incluido el vamos a Delta. contar, no sé si es el momento, Sí. porque vos querés, un día vamos a contar cómo le escatimaban las boletas locales. No, contáselo, preguntáselo. Bueno, es viejo parece, ya, Ah, ya bueno, ganó, listo. Entonces ya no ganó. se lo no se lo No, pregunto. lo hemos publicado en su momento, pero no la pasó bien Zamora, cuando la provincia de Buenos Aires tenía que mandar las boletas locales, en las internas, en las pintadas, en cuestiones obviamente de obras públicas que ha hecho el municipio y que de otro lugar decían que había cosas extrañas, bueno. Lo importante, Mariano y Fernando, gracias por la invitación, es que del resultado de esa PASO que fue tan conocida, digamos, a nivel nacional, ¿no? Tuvimos el aporte de todos los partidos. Claro. O sea, ¿Te sorprendió vos? mi candidatura surgió a partir del voto de personas que votaron a Milei, que votaron a Cambiemos y también que votaron a nuestros candidatos del espacio, ¿no? Sí. También decir que Grabois, que fue candidato en Tigre, sacó 10 puntos en Total, Tigre. absolutamente. Digamos, y a nivel provincial sacó 5 puntos. ¿Cómo es hoy tu relación con Sergio Massa? Teniendo en cuenta, a ver, no entiendo lo que vas a decir, sé que hubo una fumata en algún momento, sé que hubo también muchas diferencias antes y probablemente la siga habiendo. Ahora, se enfrentó a Massa, cuando Massa era Dios. Sí. Massa en el país era Dios. Tanto Más, no. Sí, más en el país cuando ganó las elecciones, que fue del 20%, saltó el 37%, era Dios, era como que ya ganaba. Y estaba Zamora en el medio. Qué exagerado sos. Bueno, comparar a Massa con Dios. Acá sí. Comparar a Massa con Dios, bueno, la verdad, bien. me aterra, te digo sinceramente, tiemblo yo, pero bueno, pero está bien. Es una forma metafórica de decir que era alguien con muchísimo poder y se lo hizo saber. Eso es lo que te pregunto. ¿Cuál es tu relación hoy con Sergio? A ver, como política no anteponemos las cuestiones personales. Bien. Después de la elección, obviamente que charlamos, tuvimos un diálogo. Hay diferencias que de alguna manera son insalvables, una forma de concebir el poder, una forma de practicar la política hacen que estemos en espacios separados. Hoy dentro del mismo paraguas que es lo que es Unión por la Patria o el peronismo, pero realmente estamos en espacios distintos. Julio, teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires, especialmente en la tercera sección, en la zona sur, está complicada, está difícil, se producen muertes a cada rato, la policía se muestra ineficiente, incompetente, temerosa. La situación en Tigre se vive como se vive por el control que usted ejerce o es de la misma naturaleza y ustedes tienen trabajo a destajo. No, a ver, creo que hay una situación en toda la provincia que digamos, las padecemos todos los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Tigre tiene un sistema que es producto de una política de muchos años, que comenzó con Massa, que la continuamos nosotros, creo que la pudimos perfeccionar. Los vecinos de Tigre hacen un aporte importante para que mediante recursos podamos tener cámaras de seguridad, podamos proveerle a la policía de la provincia lo que necesita. Hay mucho apego a lo que realmente hacemos en materia de seguridad, tanto de la policía de la provincia como de nuestro servicio de seguridad ciudadana, y eso hace que tengamos un estándar aceptable de seguridad. Obviamente que nos preocupa mucho la cuestión vinculada al narcotráfico, que está teniendo ruidos en muchos municipios y en el nuestro comienza a tenerlo también. Pero le ponemos mucho recurso, muchas horas a un dispositivo que ha sido exitoso. Nosotros vemos que cada cuestión delictual que se da en Tigre tiene un resultado. Gracias a las cámaras, gracias al compromiso que le pone el personal de seguridad. Obviamente que estamos dentro de un sector muy complejo, con muchos contrastes. O sea, Tigre es un distrito en donde vemos Nordelta, claro, vemos lugares con mucho poder adquisitivo, pero también hay sectores con bajos recursos, en donde esos sectores entran en tensión. A ver, ayer, ahí donde estabas sentado vos, Julio, había un colega tuyo de la tercera sección electoral, estaba Fernando Gray, de Esteban Echeverría. ¿Estuviste en Cañuelas en la reunión del peronismo?
No el me sábado invitaron. no te invitaron. No. Bueno, gran tema. Bueno, tengo un montón de temas. Pero ¿ayer fuiste a verlo a Kicillof? No estuve. Tampoco estuviste. Bueno, es difícil. Tenía otra pregunta, pero te tengo que hacer esa. ¿Cómo se rearma el peronismo así? Vos lejos de Massa, intendentes que siguen haciendo algunos, me consta que tienen muy buena relación con vos, pero y en privado te dicen una cosa y después cuando tienen que armar este tipo de reuniones como Cañuelas en el peronismo que estuvo Máximo Kirchner, y ayer, que a último momento se fueron a ver a Kicillof porque están buscando rearmar el peronismo en la provincia de Buenos Aires, no te dicen nada. ¿Cómo se rearma eso? Y vos que saliste obviamente electo. Que no haya estado no quiere decir que no tenga opinión y posición con respecto al tema. Creo que hubo una reunión en Cañuelas, hubo una reunión en Cañuelas en donde, bueno, se hizo un análisis de la situación actual, en la cual coincido mucho en la opinión. O sea, no te invitan, pero sabes todo. ¿Cómo haces? No, porque leo los diarios. Y porque tiene intendentes amigos. Creo que fundamentalmente toda organización social o política, una vez que suceden hechos como tuvimos nosotros, elecciones, en donde tuvimos una derrota, hace una memoria y balance, digamos. Y eso es lo que creo que todavía no está en el peronismo. O sea, no hay todavía un nivel de análisis de las causas que llevaron a la derrota, en primer lugar, y por sobre todas las cosas, las causas que tuvieron como emergente a un presidente con las características que tiene el actual presidente, ¿no? Con cuestiones disruptivas, digamos, tratando de llevar puesto a todo un sistema social que ha ido desarrollándose a lo largo de los años, a un presidente que habla de la Constitución del 53, pasando por alto dos reformas importantes que tienen que ver con el capítulo social. Y entonces nos preguntamos por qué llegamos a eso. Sí. Entonces yo creo que una organización política que tenga una pretensión de recuperar lo perdido, de poder gobernar, tiene que tener una autocrítica en ese sentido. Y hasta ahora no la vemos. Bueno, lo que me dicen, digo esto porque me estás dando algunos títulos de una nota que voy a escribir, y Fernando Grey remarca que estamos como estamos por Máximo Kirchner y Guado de Pedro, que no me van a correr personas, lo dijo ayer acá con nosotros, no me van a correr los que nunca laburaron, muy duro contra él. Tiene un tema personal y muchos como que lo conocemos a Grey, conoce a Máximo Kirchner de hace muchísimos años, de cuando estaba con la tía Alicia, ¿no? Obviamente que estuvo trabajando con él. Y remarcan que tanto el sábado en Cañuelas como ayer no estuvo Máximo Kirchner, pero sí el sábado en Cañuelas, tres intendentes que conoces muy bien, me dicen que está muy tranquilo Máximo Kirchner, que ve y sintió el golpe, que ya no impone nada, que todo lo que armó con Insaurralde, cosa que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Este tema de quizás cuestiones que no iban a funcionar bien, evidentemente le terminó pegando, y que hubo una decisión clara de Cristina Kirchner de decirle, muchachos, basta de joder con Kicillof, que los intendentes siguen descreyendo de Kicillof. No le tienen confianza. Obviamente remarcan y conceden y admiten que Kicillof no va a ordenar, pero sí que por los votos que tiene es el peronista más importante que el país. Ahora, la pregunta te hago, ¿quién puede ser el referente? Porque no lo hay. Cristina, que el propio Grey ayer dijo, ¿cuántas páginas había leído que dejó de leer? 12. De las 33. Arranqué de las... Niembro leyó todas. Niembro vino con Yo el leí las 33. Bueno, él dijo, llegué a las 2 y no pude leer más. Estamos hablando de Cristina Kirchner. La pregunta es, ¿qué pensás y cómo puede haber un referente y cómo puede resurgir el peronismo que hoy parece estar en el ostracismo? Lo que pasa es que si no hacemos esa evaluación de lo que hemos vivido en estos últimos 4 años, fundamentalmente después de la partida del ministro Guzmán, creo yo que el peronismo entró en un desvarío, ¿no? O sea, no perdió el eje de los principios que siempre nos caracterizaron dentro del gobierno. Yo creo que hay una posición del ministro Guzmán que ha dicho claramente, ¿no? Que después de su gestión hubo como un dejar hacer en materia económica, hubo una licuación de salarios tanto de trabajadores informales, trabajadores formales y de los jubilados, que fue un proceso que nos
terminó llevando a la derrota. Entonces, hasta que no hagamos esa autocrítica en materia económica, fundamentalmente durante ese periodo, no vamos a poder fijar un horizonte claro para el futuro del peronismo. Entonces, hay que hacer esa crítica, no es una cuestión de nombres. Yo sí, el hecho de que esté... Sí, vos sos malo, vos me bien, conocés, bueno, yo pero soy malo. Porque ¿quién tomó las riendas del gobierno después de Guzmán? Batakis y después Massa. Sí, Batakis. Fue Sí, Massa. bueno, Batakis estuvo en un interregno. De un año y picos largos de Sergio Massa, que era Dios en el gobierno, manejaba todo, ¿no? En el gobierno, no en la Argentina. Ah, bueno. No, para los argentinos fue el diablo. Estás defendiendo a Scioli, estás defendiendo a Massa. No entiendo. No, yo no lo defiendo de ninguna manera. bueno, Ya te dije, ya te dije lo que pienso de Massa, de Chicago. ¿sí? Y querés que te cuente la historia de Massa, la tengo aquí. Mirá, aquí todo lo que hizo Massa y que llevó a la Argentina al lugar que cuenta hoy Julio, que obliga a que el peronismo se tenga que hacer un replanteo, sin ninguna duda. Ahora, en esa situación, el peronismo tiene muchas vertientes, tiene gobernadores en muchos lugares, especialmente en el norte, tiene funcionarios, tiene una Cámara de Senadores, una Cámara de Diputados, no es únicamente la provincia de Buenos Aires. Hay alguien que en un momento determinado, llamándose peronista él como Martín Yayora, se animó a enfrentar al presidente de la República. Hay otros peronistas que como Randazzo, bueno, también se declaran como tales, se tienen apetito por avanzar. Es decir, que da la sensación que el menú del peronismo es muy grande, que hay muchas figuras que intentan, pero usted dice, si no hago autocrítica, no, de ninguna manera, ninguna de ellos individualmente podrá ser el conductor de este espacio. Sí, porque en realidad está la idea, digamos, yo creo, ilusoria, ¿no? De que si le va mal a Milei, la gente inmediatamente va a decir, bueno, que vuelva al peronismo. Pero si no podemos reconfigurar lo que es nuestro espacio, tanto de la cuestión metodológica, ¿no? O sea, digamos, no quiero ser autorreferencial, pero lo que nosotros vivimos en Tigre, digamos, es un ejemplo de lo que no puede pasar más dentro del peronismo, digamos, y dentro de ningún espacio político, ¿no? Eso desde lo metodológico, y desde las ideas, creo que también el peronismo se debe adaptar a esta nueva época. Tenemos un gran desafío, que es un gobierno nacional que creo yo que tiende a lo que es una reconfiguración de la matriz sociológica de la Argentina. Digamos, la clase media corre el peligro de estar en vías de extinción si se sigue por este camino. Obviamente que hay muchas dudas, hay hasta un lenguaje que el peronismo debe cambiar y que debe, digamos, realmente estar dispuesto a poder ser una alternativa a lo que está planteando el presidente Milei actualmente hoy. Eso significa que defendamos un modelo de Argentina que obviamente hay muchas críticas que se dan con respecto a la casta y a todos los privilegios que muchos compartimos. Pero lo fundamental es que hay cuestiones que forman parte de ideas, tanto de ese radicalismo que formó la Argentina a través de presidentes como Ilí, Alfonsín, y del peronismo, que fueron buenas para la Argentina y que muestran a un país que es distinto a la configuración de países de Latinoamérica que no tienen clase media. Entonces, lo que está en riesgo es la configuración sociológica de nuestro país en la Argentina. Bien, usted recién señalaba que en algún caso las situaciones que se vivieron, producto de un gobierno peronista en el final errático, apoderado por el deseo de seguir y sin medir las consecuencias, usted habló que hay una clase política que quizá no entendió. Cuando Milei los castiga con la denominación de la casta, ¿usted coincide que hay un grupo de políticos en la Argentina que se dedicaron más a lo propio, a lo personal, que a atender los problemas de la sociedad en general? Hay sectores que sí, no coincido en la caracterización de casta
que hace Milei, porque digamos quizás hay una doble vara en esa caracterización, no incluyen la casta. O sea, por ejemplo, habla del sector, de uno de los sectores que, digamos, obviamente que pertenece a la casta, que es el sector del empresariado argentino. Entonces no hay una crítica con respecto a eso y a cómo muchos sectores del empresariado se han beneficiado con políticas de Estado, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos hablar de la casta tenemos que decir bien, porque si no, digamos, estamos tirando una bomba de humo para que nada pase, y eso es lo que creo que no caracteriza debidamente el presidente de la Nación. O sea, hay sectores privilegiados en la Argentina que hoy no fueron tocados. Hay en su partido, en su distrito, empresas muy importantes, ¿sí? ¿Usted habla con esos empresarios? ¿Están preocupados? ¿Están angustiados? Son empresas de tamaño, ¿no? Yo creo que hay incertidumbre en empresarios, en gente que, digamos, de alguna manera tiene plantado sus recursos o su patrimonio en la Argentina, con un poder ejecutivo nacional que quizás no da garantías de estabilidad. O sea, hoy vemos a un presidente que se está peleando con gobernadores que lo quieren apoyar, con dirigentes políticos que lo quieren apoyar. Y entonces creo que esos empresarios se preguntan, bueno, si lo de Milei fracasa, ¿qué viene? ¿Qué viene después de lo de Milei? No, pero además porque también es cierto que Milei está validando un modo de hacer política que después, si hay otro dirigente, ya está validada, esa actuación ya está validada, ¿no? Nos genera, mucho de nosotros, ¿no? Hemos hablado y hemos discutido con Fernando mucho, nos genera sorpresa, mucho rechazo a veces, es disruptivo. Vos hablas de configuración sociológica, pero quizá una configuración sociológica que se aburrió de lo demás, que dice no quiero más lo demás, no quiero más a ustedes. El político tradicional, el diálogo, que para Milei es corrupción, ¿no? La negociación es una palabra el debate, pegada a la corrupción. Un colega tuyo que conocés muy bien me comentaba que lo acompañó a Sergio Massa al debate con Milei. Que todos vimos un Milei, esto es clave. Apichonado. No, perdió. Sí, apichonado. Derrotado. Lo hablamos nosotros inclusive cuando terminó. Apichonado. Massa se mostró con alguien que sabía. Dominador. Como un actor de Hollywood. No apabulló, con conocimiento. Y en un momento, en el mismo momento, el equipo que tenía Massa, una cosa nunca vista en política argentina. Con extranjeros, además. Tenía 10 focus group en diferentes lugares de la Argentina, en el mismo momento del debate. Me lo está contando un intendente que estaba ahí. ¿Vos lo sabías esto? Yo no. Tirándole, los muchachos que estaban ahí, diciéndole cómo estaban en esos focus group la reacción de Massa, que lo superaba, que lo avasallaba, que por sí por no. En un momento le dicen a Massa, y fíjate el último bloque, me lo cuenta el intendente que estaba al lado de él, le decíamos seña Sergio, dice el intendente, para un poco, no lo vas a hacer más porque te está saliendo mal, estás perdiendo. En los focus uno dice, los muchachos están diciendo que están perdiendo, y el último Massa es como que regula y ya no lo dice más. Lo que quiero decir, la reconfiguración social, ¿nos gusta o no, muchachos? Yo no sé, no entiendo, porque tenés un presidente... No, a ver, yo cuando te digo reconfiguración social o sociológica, tiene que ver con la situación de los sectores medios hoy. Sin duda, sin duda. Yo no creo que un trabajador... Vienen así, es verdad, claro, que están así. Pero yo no creo que un trabajador que hoy puede pagar, por ejemplo, su obra social privada, quiera ir a... No, sin duda. A escuela privada o escuela pública. Que manda una escuela privada. Entonces, esa reconfiguración está afectando a sectores medios y los está haciendo bajar un escalón. Entonces, no creo que haya una validación por parte de la sociedad de esa situación. Tigre es un partido de un determinado tamaño, ¿sí? Y tuvo mucha obra pública en un momento determinado. Ahora Milei no quiere saber más nada y eso baja seguramente a la provincia, que ayudaba mucho en un momento determinado, y ustedes hacían obra con recursos propios. ¿Cómo está esa situación? Porque todos ustedes, todos los intendentes y en particular en esta situación, contigo Julio, que tienen el Delta allí, que está tan rico como para poder hacer obras y transformarlo en un centro de turismo. Lo es, pero un centro turístico extraordinario para la Argentina. Deben tener mucha imaginación, muchas ideas, pero ahora
escasos recursos. ¿Cómo se van a arreglar? Bueno, la verdad es que todavía no tenemos en claro, desde el punto de vista económico, el tipo de municipio que vamos a tener de acá al futuro. ¿Por qué? Porque está habiendo un impacto en las economías de los hogares, está habiendo un impacto en el eje empresario de Tigre, y no sabemos realmente cuánto se va a aportar por la tasa de seguridad e higiene, cuántos vecinos van a poder aportar sus tasas municipales. Estamos en una situación intermedia, digamos. ¿Te viste obligado a tener que subir las tasas? Sí, obviamente. Sí, tuvimos que subir las tasas. Y la nunca estamos... paran, No, nunca fueron 200%. Estamos corriendo de atrás. Nosotros veníamos ya de una situación anómala desde el punto de vista político. Nos habían recortado el presupuesto en ¿Fue los Milei? años anteriores. ¿Estuvo Milei antes? No fue Milei. Nos habían recortado otros sectores, nos habían recortado el presupuesto. Antes que supiésemos y le recortaba los gastos a Milei. Y ahora tuvimos que recuperar eso, pero obviamente que la tasa, como todo precio, tiene una elasticidad que tiene que ver con quienes están en la voluntad y en la capacidad de poder abonarla, así que tampoco podemos hacer Tengo varios mensajes, Julio, y vamos a hablar de todo. Me encanta. No, pero digo, en la reconfiguración del municipio, la obra pública por ahora está... a ver, ahí, en primer lugar, en estos últimos meses no tuvimos precio. No tuvieron precio. Entonces no podíamos ni siquiera licitar porque las empresas no tenían precios. Entonces, alguna obra nosotros la tenemos presupuestada, vamos a hacer, tenemos escuelas para terminar, tenemos obras como 2 teatros municipales que lo tenemos para terminar. Barrios humildes que por ahí necesitan algún recurso. Obras en barrios primario, también, ¿no? tenemos, sí, todo eso lo tenemos previsto. Obviamente que en base al presupuesto que hicimos, las podemos hacer, la realidad nos puede indicar otra cosa. Claro. Tema difícil y complicado por un tema del fin de semana, que tengo vecinos que inclusive que te han apoyado en elecciones. A ver, ¿te sentiste engañado por un funcionario tuyo que tuvo un problema en la ruta, que estaba obviamente, llegando a una estación de servicio, parece ser pasado de copas, le piden la documentación del auto, estaba acompañado, y obviamente trata mal a la policía, que creo que inclusive la policía que era del propio municipio, que vos conocés, lo echaste rápidamente? Digo, este tipo de cosas, ¿cómo la manejas? Un funcionario tuyo que hace muchísimos años está con vos. Es una actitud impropia de un funcionario público. Hemos tenido otros casos de eso, y los casos que tengamos vamos a tener la misma actitud. O sea, el funcionario que no cumpla con su obligación, que no tiene que ser, no solo ser, acuerdos políticos, también se te mete uno por la ventana. ¿Viste? Me acuerdo que Julio Alac decía Albini, el famoso Albini, que hoy está en Cana. Claro. Por el tema, obviamente, de chocolate, Julio Alac, el intendente, me dice, se metió por la ventana porque él renovó su banca de concejal. Porque es del masismo, fue un acuerdo con el masismo, pero entró por la ventana y tuvo que obviamente decirle, che, mirá, renunciá, y después obviamente a los 4 o 5 días fue preso. A vos no te pasó eso de la gravedad, pero sí un funcionario que hizo una cosa que no sé. Un funcionario que cometió un error. Error grosero, ¿no? Un error muy grosero, y forma parte de nuestra gestión, y nosotros lo primero que hicimos es apartarlo del cargo, y lo vamos a hacer en la medida que, digamos, uno cumpla. O sea, no podemos prever esas cosas, ¿no? Tampoco nos podemos meter en... vuelve y se recicla, uno me dice, no, porque después se recicla, no se recicla más. Es un error muy grave el que se cometió, lamentablemente. O sea, no va a participar, más allá de que después, dentro de un mes, 2 meses, otra vez llamar y participar. Digamos, a ver, nosotros nos avala una conducta de 10 años de gestión municipal que tenemos, en donde obviamente tuvimos errores de este tipo y los tenemos que saldar inmediatamente. O sea, la comunidad no puede vernos con debilidad en estos temas. El periodismo, a ellos, a trazo grueso, sí, porque eres el periodista, yo soy un observador nada más. Ahí está. Los buenos somos nosotros, ¿no? Está bien, el periodismo a trazo grueso dijo que Milei ganó porque lo apoyó la juventud. El año que viene, recién lo charlábamos, hay elecciones y se incorporan 2 millones de jóvenes nuevos, ¿sí? ¿Cómo crees que ese joven nuevo está mirando este espectáculo que se está dando hoy, teniendo raíces tan profundas realmente Milei en ese movimiento juvenil? Yo creo que, digamos, los jóvenes
Nosotros también tuvimos mucho apoyo de los jóvenes. Bueno, también el que corte de boleta. Sí, pero en los jóvenes, por las encuestas que hacíamos y todo, creo que los jóvenes están en la búsqueda, digamos, de lo nuevo, de lo disruptivo. Las redes tienen mucho que ver en eso. Creo que el presidente tiene una utilización por ahí excesiva, abusiva, de las redes. Creo que el desafío, digamos, del peronismo tiene que ver en buscarle un horizonte a esos jóvenes, para de alguna manera que se sientan consustanciados con nuestras ideas, ¿no? Es un desafío de la política, digamos. Bien, no sé si pudiste ver, porque venías para aquí, la conferencia que dieron los gobernadores. No. Los gobernadores en el final, defendiendo lo propio y hablando de un parlamento que van a crear en la Patagonia, que nos decía el senador Romero, ya está creado porque la Constitución lo dice, que se pueden crear parlamentos en distintos sectores del país. Hay un parlamento en el norte. A mí me dio la sensación que ellos querían remarcar como que, ojo con nosotros, porque no digo que nos podemos escindir, pero podemos llegar a coincidir olvidándonos un poco también de la capital, porque somos ricos, porque somos fuertes. Pero hubo un trato conciliador al final, tendiendo la mano al presidente. Sabemos que el presidente es muy particular, que es difícil que te elogie, es más fácil que te pase la guadaña, como se dice en el campo. ¿Crees que esta situación que nos llevó a un punto tan alto, tan crítico, tan difícil, y que tiene que pasar por el 1 de marzo, sabiendo que el 1 de marzo el presidente tiene que exponerse ante un grupo calificado de argentinos a los cuales lo llamó de la peor manera en un momento determinado? ¿Crees que esto ha sido una enseñanza o vamos a seguir peleando permanentemente? Nosotros apostamos siempre al diálogo, al consenso. Creo que el presidente tiene la oportunidad, digamos, digamos, cara a cara con los diputados poder... Ahora, ¿sabes qué pasa? Perdóname que te interrumpa. El presidente, tenés razón, tiene la gran oportunidad de, si le tendieron la mano, extenderla. Pero cada vez que el presidente levanta una alfombra, nos encontramos con el caso Graboy, el caso PAMI, el caso ANSES, el caso de los giros, el caso de los fideicomisos, y los hace responsable a todos ellos de esa situación. Y dice, ustedes en un momento determinado me interrumpieron la sesión porque no querían terminar con sus privilegios. Una cosa es la cuestión judicial, que el presidente tiene todas las herramientas para poder poner a disposición de la justicia cualquier irregularidad, cualquiera de estos casos que se haya dado. Y otra cosa es la construcción democrática. La construcción democrática implica que estamos ante un Poder Ejecutivo Nacional que hoy tiene minoría en la Cámara de Diputados de la Nación o en el Congreso, pero aún si tuviera mayoría tiene la obligación, porque eso tiene un carácter republicano, de dialogar con todos los sectores. Entonces, una cosa es la justicia y otra cosa es la construcción de la democracia, y eso es lo que tiene que hacer el presidente de la Nación, poder dialogar con todos los sectores. Julio, te agradecemos y yo particularmente te felicito por cómo llevas. ¿Trajiste el libro ese para regalárselo a Julio? Porque no sé por qué trajiste. ¿Cómo? No, el libro es el libro de siempre. Para que traigo todos los días. No. Yo todavía no lo terminé de leer. Mario Vargas Llosa. Después hablamos con ustedes, porque ustedes saben perfectamente que todos los días recomendamos un libro con la idea no de recomendar un título o un autor particularmente. Gorila, le vas a regalar un... Bueno, pero el otro día trajimos... Gorila Julio Zamora. Pero el otro día, claro. Sí, pero ¿cómo no va a leer a un premio Nobel? No, es extraordinario, esa chance es extraordinaria. Este es de Mario Vargas Llosa, el otro día trajimos a Saramago, trajimos a Pablo Neruda. ¿Cuál es el motivo de mostrarles un libro a los papás, a los tíos y a los abuelos? Estimular la lectura en los hijos. Porque si además no van a tener clases y los maestros se regodean diciendo no tenemos clases teniendo hijos que van a clase. La verdad que eso realmente no lo entiendo, sinceramente. Bien,
Ayer dije una grosería cuando me despedía en el programa, porque en este momento hay una reunión en el Ministerio de Trabajo en el que están tratando de conciliar docentes con el Estado, paritarias o un salario mínimo o alguna cosa por el estilo. Yo decía que si Baradel no les da resultado como dirigente que tiene que defenderlos, que le peguen una patada en el traste y lo saquen, porque los chicos tienen que estar, lo acaba de decir recién Nacho Torres, en el único lugar que tienen que estar ahora es en la escuela. No hay vuelta. Entonces, una manera de estimular a los chicos, sacarlos un poco de aquí y sacarlos un poco de la pantalla viendo fútbol, menos cuando juega Tigre, ahí sí tienen que verlo, ¿sí? El tema es leer, aunque esto resulte algo complejo, pero estos son cuentos maravillosos de Mario Vargas Llosa que tienen que ver con la civilización del espectáculo, un libro fantástico realmente para comérselo. No importa el autor, aunque importe. No importa el libro, sí importa el motivo por el que lo traigo. Sí, que es despertarle a usted la inquietud de leerlo y que estimule a sus nietos, sobrinos, amigos, de sus hijos y de sus nietos a leer. Porque si no, vamos a transformar a este país en un país que será maravilloso, conduzca quien lo conduzca, pero que no va a tener gente dotada con capacidades de asociar, de construir una frase, o que termina la escuela secundaria como la termina ahora. Me sumo, porque los padres, es muy interesante esto, porque los padres no es que tienen que solamente tratar de que sus hijos lean ellos, porque los chicos no van a leer si los padres no ven que también están leyendo. Yo cuento una pequeña anécdota. Nosotros teníamos una escuela de periodismo con Marcelo Araujo. Hicimos una biblioteca con un esfuerzo tremendo, con muchos amigos que nos regalaron libros, con muchos libreros que nos regalaron libros. Entonces, un día le digo al director del instituto nuestro, le digo, decime una cosa, ¿me traes el registro de la biblioteca a ver cuántos libros se llevaron los chicos? Y entonces veo que se habían llevado 5 libros en casi todo el año. Y me dice, Fernando, si los maestros no leen, ¿cómo van a leer los chicos? No hay estímulo de ninguna manera. Entonces, a mí me parece que, y en eso seguramente coincidirás conmigo, que el camino es que las escuelas estén abiertas y que los chicos vayan a la escuela. Por supuesto, por supuesto. Y en esto de la lectura, lo importante es que cuando uno lee, actualiza el texto. Claro. Y crea su mundo, ¿no? Por supuesto. Eso es muy importante. Lea, sea quien sea, digamos, aunque sea gorila, hay que leerlo igual. Totalmente. No importa. Con su mundo actualiza el texto. Bien, gracias Julio. Gracias, Julio. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a pasar seguramente por el Congreso porque allí está Camila, seguramente Lolo, todos ellos. Vamos a hablar de Racing. Nos actualizamos. ¿Te olvidaste de Racing? Perdón. Digo, porque fin de semana hubo, yo te voy a decir lo siguiente. Yo te voy a decir lo siguiente. Te voy a decir lo siguiente. Vos me querés poner el deporte y no habla de Racing. Vos me querés poner la gente de Racing en contra. Y no vas a lograrlo, porque yo voy a la cancha de Racing y la gente me respeta mucho. Muy bien. Antes de hablar de Racing, yo debería hablar de Chicago, que es uno de los grandes del fútbol argentino. Otra vez. Bien. Una linda de central, que yo soy canalla. Sí. Ahí está, canalla. Bueno, está muy bien. él sabe perfectamente que yo auguré mucho tiempo antes que Central iba a ser el campeón del fútbol argentino y me puso muy contento que Central fuera campeón del fútbol argentino porque cuando los tiempos feos de la Argentina no teníamos ninguna posibilidad por el apellido de trabajar por acá, Rosario me acogió, el diario La Capital me dio la posibilidad de trabajar y la gente de Rosario Central, muy parecida a mi pensamiento, muchos de ellos también me dieron una mano y me acogieron como si fuera su casa, así que yo los quiero y los respeto mucho. Así que arriba, Julio, con el campeonato y que les vaya bien en la Copa. Bien, vamos a hacer la pausa y ya venimos, sí. La hermosa ciudad de Buenos Aires, algo envejecida, Sí, tiraste 2 palitos a Jorge Macri. No a él. No, está bien, estamos chicaneando. Lleva 3 meses. Hay que recomponer. Ya venía así, vos hay que recomponer. ¿No fueron buenos los últimos meses de Larreta? Se ocupó mucho por su campaña. Es como contaba recién Julio, qué le pasó al país. Massa se ocupó más de su prestigio personal. Vos lo llevaste a los cielos, dijiste que era Dios. La verdad, sinceramente, no vas a poder entrar a la iglesia. Seguramente. Vas a tener que arrodillarte y ¿sabés cuánto Padre Nuestro vas a tener que rezar?
Increíble. ¿Vos vas a la iglesia? ¿Vas a la iglesia los domingos? Soy agnóstico, ¿No? ya te dije soy agnóstico, pero te voy a decir otra ¿sos agnóstico? cosa. No sabía. Ahora te voy a decir una cosa, que es una cosa de Julio, que yo, y porque es Dios, y ahora se fue, pero es algo público, ¿eh? Creo que es público, si no me va a matar, pero es así. En el medio de la campaña, en el medio de la discusión por los cargos, Massa ya era ministro de Economía superpoderoso, Cristina estaba corrida y Alberto... Ahora corrido. entiendo bien, superpoderoso sí, Dios no. Bueno, era Dios. Todos los hilos del Estado eran manejados. Yo voy a rezar los Padres Nuestros por vos. Ahí está. Va Julio Zamora a la oficina de Massa, al Ministerio de Economía. Esto fue antes de las elecciones. Julio, tenés que bajarte. No puedes ser candidato independiente. Le dijo Massa. Va a ser Malena. Va a ser Malena. Julio, qué lástima no está acá. Igual tengo miedo que cometí una infidencia, pero yo creo que lo hemos escrito eso en su momento, ¿no? Malena le dice, Julio le dice, no, mirá, ya tengo todo el cargo, ¿no? ¿Por qué me tenés que sacar vos? De última, compitamos, no te hagas drama, Julio. Vas a perder mucho, vas a perder. Bajate, haceme caso, ¿querés ser diputado? No, vamos a ser diputado. ¿Vos sabés que Dios no cometería esos errores? ¿Sabés que Dios no cometería esos errores? Esto que digo no me lo Porque puede son mentir propios nadie. de un tipo soberbio. Más no puede mentir. Pero y ahí es cuando Julio le dice, vamos igual, vamos a la pelea. Por eso habla como habla, ¿no? Vamos a la pelea, no me puedes bajar. ¿Quién sos vos? ¿Cómo me bajás vos a mí y no me permitís? De última una interna. Y finalmente fueron a la interna. No, además yo creo que chocó con uno de los mejores intendentes que tiene el conurbano. O sea, no lo sigue, con errores y con virtudes, bueno, como todos. Como todos, pero te digo, cuando vos ves la eficacia, la preocupación, la actitud en los hospitales, cómo tiene los sectores públicos, cómo atiende la seguridad. Bueno, que te atienda el intendente, ya que te atienda el intendente, que eso es una cosa maravillosa. Sí, sí. Bueno, él mismo dice que muchos vecinos tienen el teléfono. Muchos vecinos le escriben, obviamente a veces atiende, y ese es el celular de él, ¿eh? A veces atiende, a veces no, eso es muy raro. Y a veces se puede, no a veces no accedes se puede. así. Y además también convengamos que es una locura, el intendente no puede estar respondiendo a cada uno de los vecinos. Macri sostiene su mismo número de teléfono antes de ser presidente de Boca. Ya. El Mauricio, mismo número, el mismo número. Jorge. Pasó por la jefatura de gobierno, pasó por la presidencia de la Nación y hoy vos llamás al teléfono, te Ese que atenderá o no te termina atiende. 68. No, yo no lo tengo acá, porque estoy buscando, ¿sabes qué? Ya vamos a ir con Martín Bazán de SB Consultores, la consultora de Córdoba, que es tan eficaz, tan eficiente y tan respetada. Estoy buscando alguna reacción de Milei a esta reunión de los gobernadores. Se toma su tiempo. Por ahora no la hay, solo se anuncia que se está analizando un per saltum a la Corte, ¿sí? Después de la resolución Ojo con eso, vamos del a juez. ¿Sí? Acá el está. per saltum, que debería ser obviamente mucho más rápido, la Corte la tiene que recibir o no. Sí, no, por supuesto. La Corte puede decir, no lo recibo, y esto, como va a ocurrir, muchachos, son temas políticos. Bueno, resuélvanlos ustedes. Pero puede decir no al per saltum, pero sí puede saltar directamente a la Corte de otra manera, y entonces la Corte se tomaría todo el tiempo. El per saltum obliga a la Corte a definirse en poco tiempo. Bueno, todavía no se definió en el tema de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, se definió. Perdón, se definió, pero todavía no obligó. Lo que pasa es que Alberto Fernández no le devolvió los fondos de la pero la Corte podría perfectamente haber dicho Se tomó un tiempo, Se tomó como 2 años, Se tomó como 2 años. Yo embargo el Banco Nación, que era lo que le pedían, para devolver los fondos a la Ciudad de Buenos Aires. El que fue a la Corte también, es Kicillof, ¿no? Es una información. Sí, ahora me queda más claro, y después en el final, cuando terminemos con Martín Bazán, qué es lo que pasó hoy y por qué se presentaron los gobernadores hoy en el Senado. ¿Qué estás sospechando? Vos cuando empezás a oler cosas, me pasa cuando te escucho relatar o comentar un partido. Lo que no quiero es demorarlo tanto a Martín. Perdón. Porque hace un tiempo largo que nos está esperando. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Perdón por aburrirte. ¿Cómo están? Buenas noches. No, un gusto, gracias por la invitación, un gusto escucharlos. Dice que sos muy joven, dice acá Mariano Roa. 28 años tengo, sí, ya hace un par de años que estamos en la consultora, así que bueno. Bien, y es una de las consultoras más respetadas, porque da datos que son muy precisos. A veces sí, a veces no. Pero en general te digo, porque yo... En la ciudad de Córdoba creo que ustedes no la pegaron, no fueron, ¿no? En la ciudad de Córdoba que había
ahí una decisión que quizás sorpresaba mucho por la diferencia que sacó el candidato oficialista, ¿no? Obviamente. Sí, bueno, no sé, que lo responda él, pero digo, nosotros lo hemos consultado mucho precisamente a partir de el cuestionamiento que hay sobre las encuestadoras, casi siempre después de las elecciones, y después se recurre permanentemente a ellos para tener un termómetro, una medida de lo que le pasa a los argentinos. Sí, bien. Martín, encuestaron en estos últimos tiempos qué cosas, sobre qué estuvieron indagando. Bien, estuvimos sobre todo viendo en una dinámica política en Argentina, ¿no?, que nos lleva la información por delante, sobre todo viendo cómo va evolucionando la imagen de Javier Milei, tanto en el Gran Buenos Aires como en todas las provincias. Y paradójicamente, en los 48 distritos medimos 24 municipios del Gran Buenos Aires y medimos las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en todos los distritos se presentaron caídas de Javier Milei, en distintas medidas, pero en todos los distritos, ¿no? En los que son más afines, pero también en los que son menos afines. Por ejemplo, estamos hablando a nivel nacional de una caída de casi 4 puntos respecto a diciembre, pero con caídas importantes, como por ejemplo en la provincia de Córdoba de casi 6 puntos. Y en el Gran Buenos Aires... pongamos en contexto lo siguiente. Ustedes hicieron esta medición en todo el país y en el conurbano, ¿hace cuánto tiempo y sobre cuántos casos? Bien, sobre casi a nivel nacional, en cada provincia entre 600 y 1000 casos, lo cual daba casi 15.000 casos a nivel nacional, y en el Gran Buenos Aires también en 24 municipios, entre 400 y 600 casos por municipio. ¿Y la fecha en que la hicieron? En las primeras semanas de febrero fueron los dos estudios, uno en la primera semana, el otro en la segunda. Es decir, son muy fresquitas. Antes, Milei tenía un límite o un tope de cuánto, antes de esta encuesta. ¿Dónde estaba parado Milei? ¿En qué porcentaje? Cuando inició su mandato, como referencia, tenía un 59% de imagen positiva. Un poco más quizá de los votos que obtuvo, pero siempre, bueno, llega con un aire triunfalista, un candidato que gana, un 59% de imagen positiva. Sí. ¿Y después bajó, ustedes lo midieron después de las elecciones o esta es la primera encuesta que hacen después de aquel 59%? Después de ese 59% lo hemos ido midiendo en distrito por distrito, pero a nivel nacional este es el último dato que tenemos, una baja de casi 6 puntos, ¿no?, a nivel nacional. Nada. Bien, digamos que de 59, a ver si entendí bien, estaría en 53, por encima de la mitad. Totalmente, así es. Hoy entendemos nosotros que, teniendo en cuenta las decisiones políticas que se han ido tomando en este tiempo, la caída es poca. Se puede entender como esos famosos 100 días de gracia que tiene siempre un presidente, esa famosa luna de miel que puede tener un candidato político Pero Martín, da la sensación que Milei tuvo 100 horas, no 100 días, porque realmente su gobierno fue turbulento, atacó los problemas directamente. Y a mí me sorprende, te digo sinceramente, que tenga un nivel de registro tan alto todavía, habiendo tomado medidas que llevaron a los gobernadores a venir a Buenos Aires, a producirse un primer paro general, con paros docentes en muchas provincias. Es un registro muy alto que tiene el presidente. Pero ojo que puede ser que esos primeros 100 días estén atenuando la caída y que la caída no sea tan grande como nosotros pensamos, porque todavía hay ciertos votantes o ciertos ciudadanos que le dan un voto de gracia. En estos primeros 100 días, podríamos decir, de esa luna de miel que puede tener el votante con quien ha ganado las elecciones, que hace que la imagen negativa no crezca tanto, ¿no? Hoy podríamos decir que si esto se diera en otro proceso del mandato de Javier Milei, bueno, la caída podría ser mucho mayor, estaríamos hablando de seguramente más de 15 puntos, pero totalmente. Bueno, uno de los temas que estábamos hablando inclusive con el intendente Zamora y de la información sobre todo en la provincia de Buenos Aires, no te creen los intendentes. Básicamente, hablé con varios de ellos del GBA, no creen en estas encuestas que a mí también me llegaron, que son encuestas que en general a Milei le dan arriba del 50%, cosa que a mí me parece también muy sorprendente por las medidas que están tomando, sentido común. Esto no es un tema de me deja de gustar Milei. Sí que estoy enojado y con bronca porque evidentemente somos mucho más pobres
que lo que éramos cuando Milei asumió su gobierno. Esto es una realidad por los ajustes económicos y esto se va a atenuar, a acentuar muy probablemente hasta el último trimestre del año, o sea que nos queda lejos. Milei mismo dice que lo peor vendría en abril, marzo, abril, mayo. Aún así, lo que me gustaría preguntarte, Martín, es que estando en el 40 o el 45% de imagen, es una medida también bastante importante, porque es la pregunta, ¿quién es el otro? ¿Quién otro puede estar en esa medida a nivel nacional que uno diga, bueno, todavía falta mucho, es difícil medir porque no hay candidatos, no estamos en un año electoral, pero ¿cuál es otro dirigente que pueda acercarse a un 50% de cualquier sector político? Bien, hoy me parece que esa es una de las claves y es algo de lo que quería referenciar recién. Claro. Hoy no hay nadie dentro de la oposición que esté capitalizando los votos que hoy perdería Javier Milei, ¿no? Entonces, al no surgir ese candidato o ese otro o ese alter ego que podría generar un núcleo de los votos que va perdiendo Javier Milei y así generar un espiral positivo de imagen, esa personalidad no está. Es cierto que han aparecido nombres como Martín Yayora, Maximiliano Puyaro, bueno, ahora el gobernador de Chubut, ¿no? Pero tienen las dificultades que tienen los gobernadores a la hora de medir su imagen a nivel nacional. Porque no los conoce nadie, Martín, porque la realidad es que cuando decís Yayora, me hablaban de Yayora cuando ya hablábamos un poco de la reformulación del peronismo, los propios caciques del GBA, viejos zorros, te dicen, le conviene a Yayora hacer lo que hizo, pelearse con Milei, porque le aumenta el conocimiento. Ya no importa hoy si es malo o bueno, porque por lo menos la gente lo identifica. Lo mismo con Ignacio Torres. Ojo con esto. A mí me abrió un poco la cabeza. A mí me decían que Ignacio Torres estaba muy preocupado porque no sabía cómo regular. Bueno, hoy lo hizo. Hoy supo cómo regularlo. Y lo hizo de forma inteligente, me parece, ¿no? Me parece que lo hizo a la manera que podía. No, la justicia le dio una mano para regular. Pero claro, pero tuvo que venir a pedir a la capital o extender la mano para encontrar un camino de diálogo, porque se había metido en un brete con aquello de que les voy a cerrar toda posibilidad de mandarles el petróleo, bueno, todo aquello. Creo que, bueno, fue tan alta la crisis en un momento, la crisis verbal en un momento que se decían cualquier cosa, Milei y Nacho Torres. Recapacitaron, creo que los dos, todavía de Milei no hay respuesta a esta reunión de los gobernadores, porque para mí la entiende como positiva para él, que los gobernadores vinieran, dijeran, bueno, nosotros hemos ganado porque tenemos un fallo, sabiendo de que va a haber una respuesta por parte del Poder Ejecutivo, pero que el tono es conciliador y me parece que tienen que haber actuado muchos actores para que esto se produzca. Pero quiero preguntarte, de manera descendente, Martín, las figuras que vienen detrás de Milei son de su propio partido, por ejemplo, Victoria Villarroel. Sí, totalmente. Dentro de algunas mediciones que nosotros tenemos, Villarroel mide también de muy buena manera, lo mismo que Karina Milei, ¿no? ¿Karina Milei? Muy buenas imágenes. Exactamente, sí. Con un nivel de desconocimiento importante, pero con una imagen positiva muy superior a la negativa. Quizás el apellido Milei, contestás por el apellido Milei, claro, ¿no? Quizás es eso. Sí. Yo tengo un tema... Lo cual le da una posibilidad de crecimiento también, o una posibilidad de crecer en torno a la figura de Milei. Va anclado a eso también, el apellido tiene esa. Si uno ve los últimos 40 años, ¿no? Por lo menos desde que se recuperó la democracia hasta ahora, hablamos, porque la pregunta es, ¿qué tiene que tener un gobernador o un dirigente del interior del país? Porque estamos hablando con gente del interior, ¿no? Estamos hablando obviamente en Córdoba, para llegar a la presidencia. Uno dice, quizás el disruptivo fue Menem, que les ganó. Le ganó Cafiero y se impuso. Vino con las patillas y hizo el show. El Milei se ve mucho reflejado en el Menem, que hizo la interna con Cafiero, lo que tuvo Menem como primera virtud fue el arrojo. Ahí está, el arrojo. El arrojo, sí. Esa capacidad de enfrentar hasta lo desconocido, desde un pueblo muy pequeño. Claro, sí. ¿Fuiste a Anillaco? Sí, fui muchas veces. Y sin ningún límite, avanzar hacia una política que lo recibía
provocando una sonrisa. Como Milei. Cafiero se lo pasa bueno. Y el otro, para terminar, el otro fue Kirchner, pero Kirchner llegó sin ser conocido. Kirchner fue una creación de Duhalde para terminar de acabar con Menem, porque le abrió la interna, no hubo interna, le abrió los candidatos, y Kirchner terminó imponiéndose por 20 y pico %. Entonces la pregunta para Martín es, ¿qué tiene que tener un candidato del interior para imponerse a una figura como Milei, que hoy por lo menos lidera las encuestas? Sí, hoy yo la verdad lo veo muy difícil. En términos de que hoy cada uno de los gobernadores, podemos tomar cualquier gobernador, tiene un nivel de desconocimiento cercano al 45, al 50%, sobre todo potenciado por el desconocimiento en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Es decir, si es un gobernador que no tiene una llegada, sea por no ser después de gobernador, ser diputado y que lo lleve al centro de la escena o senador, o ocupar algún cargo a nivel nacional, hoy parece muy difícil. Incluso si nos fijamos en los antecedentes más cercanos, bueno, Schiaretti tenía dentro de la provincia de Córdoba y en el interior, dentro de la provincia de Córdoba, una imagen superior al 70%, y cuando uno llevaba su imagen a nivel nacional tenía un nivel de desconocimiento cercano al 35-40%, incluso siendo en el debate uno de los nombres más buscados, ¿no? por la falta de conocimiento que tenía la gente acerca de Juan Schiaretti. Lo mismo para Gerardo Morales, dos candidatos muy fuertes dentro del interior, quizá con nombres más fuertes que cualquiera de hoy los gobernadores que podemos conocer, que a nivel nacional y en las urnas, cuando se medían mano a mano con cualquier candidato similar, no podían acercarse a los números que manejaba, por ejemplo, Juan Grabois. Que tenía un nivel de conocimiento o por lo menos un nivel de pertenencia muy grande en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, y le permitía tener números de conocimientos mayores a los gobernadores. Bien, Martín, te agradecemos como siempre tu gesto, tu voluntad, tus ganas de estar con nosotros siempre. Un abrazo. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el contacto. Que sea muy bien. Martín Bazán, CB Consultora de Córdoba. Está Sergio Siciliano con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Voy a dar un título y después agregamos todos los cargos. Especialista en educación, ¿sí? Y vos fuiste funcionario en el gobierno de la ciudad, fuiste legislador en el gobierno de la ciudad. ¿Hoy tenés un cargo en el gobierno de la ciudad? Soy diputado por la Ciudad de Buenos Aires. Sos diputado, seguís siendo diputado. Bien. El tema educativo es un tema central para los argentinos. Yo siempre digo que cualquier presidente, en este caso Milei, puede armar el mejor país del mundo dentro de 15 años, como él promete, tener un país casi ideal, pero si no tiene quien lo conduzca desde los distintos niveles, ya sean los educativos, los tecnológicos, la mano de obra común y tantísimas actividades que tiene la Argentina, de nada servirá. Y hoy, si uno respeta las pruebas, tanto las internacionales como las locales, nos dan registros muy bajos de aprendizaje. El secretario de Educación, ahora tiene ese título, quien es el responsable máximo de la educación de la Argentina, dijo que hay que volver a alfabetizar, ¿sí? ¿Vos coincidís con esto que yo cuento, con esto que él dice? ¿Estamos en una crisis grande? Estamos en una situación crítica. En línea con lo que decías vos, Sarmiento ya planteaba que todos los problemas finalmente de la Argentina eran problemas educativos. Cuando hablamos de una política económica que fracasa, hay una política educativa atrás que fracasó. Cuando hablamos de política de seguridad, hay una política educativa que también fracasó. Y después lo vemos esos derrames en distintos lugares y situaciones de la sociedad. Hoy, lamentablemente, la crisis es tan profunda que volvemos a hablar de la alfabetización, esto que parecía erradicado en Argentina. Hoy se dice que casi el 100% de los argentinos tienen la primaria terminada, ¿no? Cuando uno hace un censo, mira los resultados, el 98% tiene la primaria terminada. Ahora, eso no es indicador de que tengan los aprendizajes necesarios al haber finalizado la primaria. Estamos hablando que en las distintas evaluaciones, entre 6 y 7, dependiendo de la provincia, no comprenden lo que leen. Pasan 6 o 7 años de la escuela primaria sin comprender lo que pueden leer, que no quiere decir que uno no pueda deletrear, ¿no? Porque a veces la diferencia cuando uno tiene un chico, uno puede decir
Bueno, eso no es comprensión lectora, Claro, correcto. es un balbuceo, es una pronunciación de ciertas cosas. Entonces, llegan a la secundaria sin comprender lo que leen y ahí se agrava el problema, porque ahí tenés contenidos más difíciles, tenés que ver sociales, matemática, físico, química. Pero el problema que hoy tenemos es que justamente está la base de esa alfabetización en discusión. Y lo que plantea Torrendel, que es el secretario de Educación, lo que venimos diciendo hace mucho tiempo en muchas campañas, lamentablemente no comprende lo que leen. Argentina se embarcó una pedagogía, una política educativa parecida a lo que fue Zaffaroni para la justicia, lo mismo para la educación, donde al chico no había que enseñarle a leer y escribir, el chico aprendía solo, por contexto, y eso que podía funcionar en un segmento muy pequeño de la población, cuando se lo quiso hacer masivo en esta diversidad de familias, en un lugar donde claramente hay necesidades y vulnerabilidad, el chico no aprende solo, hay que enseñarlo, hay que acompañarlo. Hay que guiarlo. Hay que guiarlo, que no quiere decir repetir métodos con los que aprendió mi mamá o mi abuela. No, por supuesto. Hay que actualizarlos. Hay que actualizarlo. Ahora quería hacer este apunte, porque hay dos vertientes para que el chico no aprenda, o que no vaya a la escuela porque está cerrada, o porque la calidad de lo que se le enseña es mala. Yo ayer veía, aquí teníamos una imagen de los maestros de Cetera, nucleados en Cetera, que arengaban a los 1.000 o 1.500 maestros que estaban allí, reivindicando una profesión que tiene que ser digna, respetada, con buenos salarios, sin ninguna duda. Pero yo digo, esas madres maestras tienen hijos y sus hijos no van a la escuela. Y digo, no lo puedo entender, porque digo, uno puede luchar por reivindicaciones, por ser tratado más dignamente. Pero para eso vos tenés una comisión directiva que tiene que tratar con el Estado en este caso, o con las escuelas privadas en otro caso, las demandas, los beneficios, todas aquellas cosas que tienen que ver con la tarea, su propio sueldo, pero no dejar a las escuelas cerradas y a los chicos sin clases. El primer día de clases. El primer día de clases, además, casi como un hecho simbólico, como para mojarle la oreja a toda la sociedad argentina, porque ya no es un gobierno determinado, porque se lo han hecho a muchísimos gobiernos. ¿Qué es peor, que la escuela esté cerrada, yendo más profundamente, o la calidad de lo que se enseña hoy? A ver, cuando no gobierna el peronismo, siempre la primera herramienta que tienen algunos dirigentes gremiales es el paro. Antes de hablar, decreto el paro. Sí. Afortunadamente en la ciudad fue bajo, pero en el país fue alto, porque Cetera tiene peso. Y dejaron a los chicos, no porque se perdiera ese primer día de clase, que lo que iban a aprender el primer día, no. Dejaron sin la ilusión y la motivación a muchas familias con la simbología que tiene ese primer día de clases. Por supuesto que rompieron esa lógica. Y esto se da a lo largo de mucho tiempo. Entonces, cuando a los problemas que ya tiene el aprendizaje, las nuevas formas de aprender, los nuevos métodos, se profundiza que los chicos no van todos los días a la escuela, hay mucho ausentismo. Por haber cerrado las escuelas durante casi 2 años, hoy los niveles de ausentismo de los chicos es muy alto. Hoy justamente hablábamos con la ministra Mercedes Miguel en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene mejores números, mejores indicadores. Sin embargo, el problema del ausentismo se da que las familias no llevan todos los días a los chicos a la escuela. Entonces ya tenemos otro problema más, que es que no van. Si a eso le sumás el ausentismo docente, si a eso le sumás los problemas del método, claramente es una bomba de tiempo que explota y que finalmente nos trae los resultados en la cara. Ahora, yo hoy planteaba justamente en un artículo que escribí con esto de la esencialidad, como sociedad tenemos que plantearnos y decir, che, miren, peleémonos, discutamos, pero con los pibes en la escuela aprendiendo. Claro, con los pibes en la escuela aprendiendo. Después hay ámbitos para discutir, la justicia, el Congreso. El propio Ministerio de Trabajo, el propio Ministerio de Educación. Mira, Fernando, vos te debes acordar y seguramente habrás trabajado, yo en esa época lo recuerdo, la carpa blanca docente. Sí, me acuerdo. Que era una reivindicación histórica a una problemática de educación. No hubo paro. No. Y estaba la simbología del reclamo social y el apoyo de toda la sociedad, esos docentes que reclamaban, que habían hecho de eso una bandera, estaban los docentes con carteles de ayuno, de todo el país que venían. Bueno, había una forma de expresar esa voluntad de un reclamo sin necesidad de perder el día de clase. Hoy no estamos en condiciones de andar bromeando con eso. Cada día de clase cuenta, venimos muy atrás corriéndola. Claro. Entonces, si nos tomamos el gusto... Mira, en Chubut, dice su gobernador, que en los últimos 5 años lectivos, solo uno, es decir, sumando la cantidad de horas de clase, solo uno se completó.
Es así. En una provincia argentina, yo hablaba con una mamá, creo que te lo comenté alguna vez por radio, con una mamá en Coronel Gregores en Santa Cruz. En el primer semestre del año pasado tuvieron 23 días de clase y ella me contaba, llegó un momento que nosotros nos hicimos cargos de la educación de los chicos, pero teníamos que atender nuestra familia, nuestras cosas, nuestros trabajos y que los chicos aprendieran. ¿En qué terminó todo eso? Que los chicos se aburrieran y que no quisieran ir más a la escuela. Yo lamento que ahora Nacho Torres, el gobernador de Chubut, saliera a la fama un poco por este debate. Porque Nacho tendría que haber estado hablando estos días, lamentablemente, de que en Chubut volvieron a empezar las clases en tiempo y forma después de mucho tiempo. Hoy lo pidió, hoy en el final pidió, reclamó que los chicos tienen que estar en la escuela. Por supuesto, Chubut empezó las clases en tiempo y forma, cerraron una paritaria, sacaron una ley de profesionalidad docente donde se le da un plus a los docentes después de muchos años de abandono y de pelea entre los gremios docentes y la provincia. Entonces, hoy tendríamos que estar todos contentos. O ayer, que empezaban las clases en Chubut, en Santa Cruz, en provincias que parecía que no iba a haber nunca más clases. Y eso es motivo de un gran acuerdo nacional. Después puede haber diferencias y la política las plantea, y sociedades tan complejas como las que tenemos hoy a través de las redes sociales, donde la forma de comunicarse es algo totalmente distinto, son los ámbitos tal vez para discutir hoy. Pero con los chicos aprendiendo, además, vos pensás, el nene que se conecta y mira un ratito la tele y ve estos niveles de agresión entre la dirigencia política, eso también es educativo. ¿Qué le vamos a pedir? ¿Que se porte bien en el aula, que no se insulte con el compañero? Si nos ve a los políticos, a los funcionarios, digo, estar discutiendo en estos niveles, en darle likes a cuestiones que tienen que ver con fuera de la forma, fuera de lo que corresponde. Entonces, si queremos una sociedad educada, toda la sociedad tiene que educar. Educamos con el ejemplo. Cuando se corta una calle y no se deja cumplir un derecho, también estamos educando. Y es un ejemplo que le transmitimos a los pibes. Entonces, ¿por qué voy a hacer las cosas bien si el otro las hace mal? Bueno, eso se aprende no solamente en la escuela. Entonces, la escuela tiene que concentrarse en lo que tiene que enseñar y en poner esos métodos, esos contenidos, ayornarlos. Pero también la sociedad tiene que acompañar con una ejemplaridad en un montón de cosas. Y me parece que ahí es donde estamos fallando como dirigencia. En cuanto a lo que se tiene que enseñar, vos me decías, no van a aprender como aprendían yo, ¿sí? O gente de mi edad, sino que hay nuevas maneras, hay nuevas formas, hay nuevos temas, el chico se expresa con inquietud sobre nuevas tecnologías, sobre nuevos elementos, más allá de los tradicionales, que tienen que ver con matemáticas y lenguas, que esos son, que no se entregan de ninguna manera. ¿Se está trabajando en la Ciudad de Buenos Aires en una nueva currícula? ¿Y vos crees que en todo el país o se necesitaría un gran congreso, como alguna vez se llamó, y que creo que fue un retroceso en un momento determinado, para tratar de tener políticas comunes en cuanto a qué enseñar, además? Sí, a ver, se está trabajando en la ciudad, de hecho la ministra Miguel, y ya venía con una continuidad de la ministra Acuña, en qué tienen que aprender en la primaria, leer y escribir, claro, lengua, matemática, ciencias, y también hay un componente que estamos tratando de sumar y otro día tal vez es para charlar largo, porque sé que este tema te interesa mucho, sí. Es el tema de las habilidades socioemocionales también, y la escuela, hoy hay que darle mucha injerencia a eso. Yo quiero presentar una ley de educación socioemocional. ¿Por qué? Porque hoy es necesario que un pibe cuando sale de la escuela, de las escuelas secundarias, tenga la autoestima para enfrentar un examen, una entrevista de laburo, que te pueda mirar a la cara y te pueda decir, bueno, este soy yo y esto es lo que vengo a defender de mis valores, de mis conocimientos, que pueda trabajar en equipo, que pueda resolver conflictos. Bueno, eso necesitamos que la escuela lo forme, que lo pueda resolver. A ver, después de la pandemia ya veníamos con índices altos, pero después de la pandemia tenemos los índices de suicidio adolescente más altos de la historia de nuestro país. Y eso es porque llega un conflicto. Cuando hablamos de los problemas de salud mental, de las adicciones, esos son problemas no resueltos previamente que se podían haber evitado. Hoy los pibes no tienen manejo de la frustración. Y claro, si los mandamos hasta quinto año, pasándolos de año sin que repitan, sin que se lleven materia, porque eso es malo, sin retarlos, porque a ver si se frustra. Bueno, entonces llegamos, tenemos una camada de pibe que no tiene manejo de la frustración y ante el primer problema terminan cayendo en adicciones o en situaciones donde la salud mental se agrava. Eso se tiene que poder empezar a trabajar desde el jardín de infante, se tiene que poder trabajar desde la primaria, obviamente en la secundaria, y la escuela también tiene que tener herramientas. Y en eso viene de la mano un componente importante, es cómo formamos a los docentes y los acompañamos. Porque te lo digo como maestro, a vos te forman en algo
te dan estás 7 años, porque el promedio 7 años se recibe un maestro en Argentina, te formás en algo y cuando salís a la escuela te dicen, bueno, ahora hace otra cosa, ahora enseñale al pibe tal otra. Bueno, esa frustración es imposible, porque vos no estás preparado para esos quilombos. Vamos a decirlo así. Vos no tenés esas herramientas, te caen, dice la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, que estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, eso tiene una complejidad tan grande y es tan apropiado lo que la escuela tiene que hacer, que a veces, por más buena intención que tiene el docente, tampoco tiene todas las herramientas. La inclusión de chicos con distintos diagnósticos en el aula, en la escuela común, que estamos totalmente de acuerdo. Bueno, pero ¿cómo los tratamos? No es incluirnos a amontonar en el aula. Entonces, ahí hay que empezar, ¿el maestro lo puede hacer solo o hay que poner un psicopedagogo, o hay que poner un psicólogo, o hay que poner un asistente social? Bueno, capaz que en una escuela sí, capaz que en esta escuela se puede y en esta no. Bueno, hay que empezar a pensar esos formatos que para mí no es solamente el de la alfabetización en las ciencias básicas, sino también empezar a mirar otro modelo de escuela. Seguimos viendo física, química, matemática como cosas separadas, en vez de pensarlo como un proyecto integral donde el pibe cuando sale de la escuela lo puede resolver. Entonces me parece que tenemos ese desafío, animarnos a discutir cosas que parecía que no se discutían. ¿La secundaria tiene que ser así? ¿O puede ser distinta, con modelos híbridos, con cosas? Bueno, me parece que es el debate que se viene si queremos realmente transformar lo que tenemos. Para eso tenemos que tener conciencia todos. Nosotros estamos preocupados por este tema desde hace muchísimo tiempo. Ellos también, es muy joven, está preocupado desde hace muchísimo tiempo. Tenemos que lograr que un grupo de docentes, no todos, también comprendan que, por supuesto, que deben ser dignificados, que deben tener un salario como corresponde, que deben ser atendidos como merecen, que deben ser capacitados. Y este es un tema que realmente me preocupa, porque muchos maestros, especialmente en zonas alejadas, llegan, tienen una cierta capacidad para determinada cosa, le entregan una currícula para que enseñe y no se actualiza más en todo el año. Y esa escuela se transforma en un comedor. Ayer se le escapó a un intendente que vino con nosotros. Dice, por suerte, dice, las clases van a empezar en mi distrito porque van a volver a comer. Y yo le dije, ¿cómo? No, se me escapó, me dijo, se me escapó. Claro, yo digo, la escuela es para volver a estudiar, los comedores de aquellos sectores sociales que están más postergados tienen que llevar los chicos a comer allí. Pero la escuela tiene que ser un recinto sagrado para aprender. Bueno, perdimos de vista eso. Cuando Argentina discute si en la escuela se tiene que aprender o no. Sí, claro. Y ahí es donde entonces, bueno, nos vamos todos ya fuera de pista. Porque si perdemos que la escuela es para eso, que no quiere decir que no tenga otras necesidades. Mira, yo planteo siempre, cuando toda la política económica fracasa, la escuela se tiene que hacer cargo y darle de comer a los pibes. Cuando la política de salud fracasa, la escuela tiene que venir, los vacunan, les hacen el control odontológico, el de la vista. Bueno, cuando la política de justicia fracasa, entonces las directoras son las que tienen que estar metidas en las perimetrales de los padres, las peleas de la familia, bueno, así con un montón de temas. Bueno, la escuela es la caja del aprendizaje y no tenemos que perder vista que el maestro es el profesional de la enseñanza. Entonces, en esa dinámica, si no le volvemos a encontrar el rol, vamos a perder el sentido de por qué hacemos el esfuerzo que hacemos como sociedad al tener las escuelas abiertas, al querer, todos pregonamos que la educación es importante. Bueno, pongámosla en valor con hechos concretos. Sergio, te agradezco. No, gracias como siempre. El programa, pero siempre tenemos porque la pasión nos une. Es un gustazo. Y a ustedes, como siempre, vuelvo. Esta vez traje este libro, ¿sí? El de Vargas Llosa, como he traído de tantos otros autores. De escritores argentinos. Digo, yo les explicaba el otro día, para aquellos que no tienen el estímulo de leer, llévelo al cuento corto, de entrada. Si usted le lleva un libro de 500 páginas, el pibe lo va a poner en un costado. Cuando usted lo desatendió, lo pone en un costado. Pero como son ustedes los que los van a estimular, yo quiero decirles a ustedes que hay autores argentinos, latinoamericanos y universales extraordinarios para que ustedes lean y a partir de su lectura bajar a los chicos, para que los chicos dejen esto un rato, ¿sí? No dejarlo para siempre porque va a ser imposible, pero volverlos a entretenerse con la lectura. Es de la única forma de aprender, de la única manera de aprender. Aquí tienen 140, quizá un poco más de caracteres, una síntesis y no van a poder armar una frase
y como decía recién Sergio, asociar la comprensión. Yo traje hoy el de Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo. Es un libro que los va a entretener y mañana traeremos otro y tiene que ver con esta decisión nuestra de en este ratito decirles leamos, ¿sí? Y que ojalá que de esta reunión que se está produciendo en el Ministerio del Interior, con el Ministro de Educación y con los gremios, salga la resolución que sigan discutiendo si es que no se ponen de acuerdo. Ya dije que tienen que hacer, ayer dije una grosería, que es lo que tienen que hacer con aquellos dirigentes sindicales que no les sirven, señores maestros. Péguenles una patada en el traste. Ayer dije otra palabra, ¿sí? Pero las escuelas abiertas y los chicos a estudiar y nosotros a descansar. Muchísimas gracias, buenas noches y será hasta mañana a las 6 de la tarde.